Suscríbete a La Panterita. Por 98.9 FM, Radio Itapora de Vallemí. 95.9 FM, Radio Mega Estación de Concepción. 660 AM, Radio Regional de Concepción. 92.9 FM, Radio Ciudad de San Estanislao. 90.9 FM, Radio Espíritu Santo de Juan León Mallorquín. 106.1 FM, Radio Metro de Santa Rosa Misiones. 103.9 FM, Radio Santa Elena de Encarnación. 93.7 FM, Radio Pirapó de Pirapó. 95.3 FM, Radio Continental de Orqueta. 105.7 FM, Radio San Luis de General Delgado. 96.7 FM, Radio Piribebuy de Piribebuy. 840 AM, Radio Guairá de Villarrica. Deporte Total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a la enorme colectividad que tenemos de compatriotas que nos escuchan en este momento a través de la aplicación de la Mega Cadena y que hacen permanentemente reporte de sintonía. A los que nos ven y escuchan, no solamente a los que están prendidos a la radio a las 780 AM, sino también a la televisión, a Mega TV. E igualmente, una vez más, a todas las emisoras que están a lo largo y ancho del territorio paraguayo. Jotita Bernabé, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Luis Enrique. Un cordial saludo para todos. Profe Benicio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos los paraguayos fuera del país. Bueno, en algunos minutos vamos a estar en contacto con Gustavito Gavilán, nuestro compañero que está en el lanzamiento oficial del Mundial de Fútbol de Salón Sub-17 que se va a realizar en Ciudad del Este y Santa Rita. En un ratito nada más ya estamos con Gustavito Gavilán. ¿Qué pasó con Cerro Porteño anoche? ¿Qué pasó ayer con Cerro? Cuando parecía que el partido se acomodaba para el equipo paraguayo, incluso yo le decía a Jotita en la transmisión por la 780, hasta nos dejaba la sensación que Cerro podía pelear, ganar el partido. ¿Cómo cambió todo el panorama con ese error consecutivo que tuvo Cerro para quedar con 10? Y después la jugada del tanto que desniveló el partido. Para mí fueron errores muy puntuales que lo condenaron a Cerro Porteño. Errores muy puntuales y muy marcados que lo aprovechó muy bien Fluminense. Un Fluminense que mostró una zona defensiva muy endeble. Para mí que lastimosamente no lo pudo aprovechar mejor Cerro Porteño. Que volvió a tener un partido, me parece, correcto en lo solidario, correcto en el despliegue, correcto a la hora de obstruir, pero para mí volvió a tener cuota pendiente en lo ofensivo. Creo que lo podía, si tenía un poco más de trato de balón, un poco más de posesión larga o alguna precisión para transición rápida, me parece que lo podía haber dañado más. Esa creo que fue la cuota pendiente de Cerro. Ahora, ayer hubo errores individuales. A mí no me gustó el partido de Alan, lo dije desde el comienzo. El partido de Alan Benítez, creo que él tuvo error incluso en la cobertura. Y después, lastimosamente, lo que le pasó a Arzamendia, que le obligó a Javi Báez a cortarlo al jugador brasileño, que después motiva la exhibición de otra tarjeta amarilla, porque en esta jugada sí correspondía por la acción, cómo se produce la falta, y después tiene que ver la roja. Ahí comenzó, sabíamos lo que se venía, ¿verdad? Todo, por la experiencia ya todos sabíamos lo que se venía, que hoy en día a este nivel es demasiada ventaja tener un hombre menos en cancha, o desventaja para el que queda con 10 y ventaja para el que está con uno más. Y dije yo con la expulsión de Javi, bueno, este es el segundo gol moral de Fluminense, que es mi manera de graficar un poco lo que significa esa gran ventaja numérica. Y uno dice, sí, un solo jugador, sí, pero en condiciones parejas, rivales parejos a este nivel, justa copera, o sea, es un partido de Copa Libertadores.
no se puede dar ese tipo de ventaja y como bien lo apuntó Jotita, la sumatoria de errores bien puntuales, bien precisos, hizo de que la resultante sea el triunfo de un Fluminense que evidentemente tenía falencias atrás. Improvisó la saga central. Sí, jugó Martinelli, que es un volante, jugó Sí. como zaguero central. Sí. Y lógicamente Los dos titulares estuvieron ausentes. un solo titular jugó, Marcelo. El resto, los tres no eran titulares, ¿verdad? Y lógicamente esta ventaja no lo supo aprovechar Cerro Porteño. Y lo triste, ¿no? Que Cerro mostró algunas cosas interesantes en su mejor momento y comete este tipo de errores que le cuestan el partido. Como esta jugada fabulosa que hizo Pires Mota, que es lejos el mejor jugador que tiene Cerro hoy en la mitad de la cancha. Sí. Una jugada bárbara. Guapo. Y todo sentido. después, a mí este es el gol que a mí me da rabia. Este es el gol que a mí me picha. Sí. Y me picha partiendo del entrenador, del míster Manolo, con toda la experiencia que tiene. ¿Cómo no va a producir el cambio? ¿Cómo sabiendo que le falta un central? No me digan, puede bajar Morel, bajar Pires Mota, pero no es lo mismo. Ponerle a un central de oficio y de buen físico y que sabes que por arriba te gana, como es el chico Ronaldo de Jesús, que estaba para ingresar, ¿verdad? Y digo yo, ¿y dónde está la picardía? La picardía. Hasta Jan Fernández, que siempre suele ser tanto honesto, se le pasó. Más que Manolo, para mí, los jugadores. Y sí, los jugadores en campo. Porque Manolo inmediatamente, cuando lo expulsan a Javier Báez, lo llama. Ya rápidamente Sí. lo trajo a Ronaldo de Jesús. Ve ahí, y cuando se produce la expulsión de Javier Báez, Ronaldo ya estaba a un costado de la cancha como para ingresar. Claro. Lo que a mí me llamó la atención es que Jan en algunas jugadas, hasta muchas veces sin sentido, se tira para frenar un poco ese ímpetu que puede llegar a mostrar el rival desde entrada. En algún momento ha terminado el partido. Pero ayer tuvo el tiro libre, pega en la barrera, Cerro despeja. La pelota termina en la mitad de cancha con un saque de costado, que si bien es cierto, ejecuta rápido el Fluminense, pero cuando la pelota fue despejada hacia la mitad de cancha, uno tenía que caer al suelo para que el árbitro pare la acción, que no juegue rápido Fluminense y que vos puedas hacer los cambios. Totalmente. Esas son concentraciones que tiene que tener un jugador en un partido así. Yo no digo que si entraba Ronaldo de Jesús no iba a meter ganso. A lo mejor sí le ganaba también a Ronaldo de Jesús, pero no le des esa posibilidad de... No le vaya a facilitar nomás. Y meter ahí un central alto que tiene buen juego aéreo. Una cosa Morel entró recién. No quita la otra, la falta de astucia, la falta de maña en este tipo de situaciones. Claro. Yo vi los minutos finales ya en el defensor, porque me fui para el partido luqueño. En la forma que está defendiendo Cerro, ni con 3 Ronaldo de Jesús probablemente no iba a aguantar el partido. Porque difícil está defendiendo dentro de su área. Entonces, pero en esa jugada específicamente, para mí que Ganso no marca, por físico lo mismo. sabremos. Por físico mismo. Ya nos vamos a ver. Ya nos vamos a ver, pero yo, fue un error, Benicio. Sí. Quiera hacer uno, es un Sí, error. claro. Porque era la posición específica de ese central. Es ahí donde se iba a parar y se iba a poner el que hacía ya el papel de primer central en Cerro Claro, Porteño. en ante la segundo expulsión de- palo. Sabemos que todos los centros después con Bao, segundo Sí, palo. lo Lo que- que es un equipo brasileño. lo que sí tal vez podías haber evitado ese impacto anímico que significaba que te expulsara, después la siguiente jugada ya te hacían el gol. Eso sí tal vez podías haber Porque, evitado. yo, con todo lo que ustedes están analizando, yo relatando el partido, y se lo dije a Juan Eduardo en la transmisión, yo veía que Cerro hasta podía ganar el partido. Sí. No, el Fluminense no estaba haciendo la gran cosa. Dejaba espacio. Después yo reclamo un detalle más de nuevo. Yo no sé más que hay que esperarle a Aguayo. Por Dios, mandarlo antes a la cancha. No sé, lo mandó a Portillo, claro, en otra posición, buscando seguramente la velocidad. O a lo mejor Aguayo no estaba bien recuperado del partido clásico donde salió acalambrado. A lo mejor él tenía un reporte de que Aguayo recuperado no estaba para jugar más minutos, no sé. Pero En la única pelota que tocó Aguayo hubo sensación de gol, de riesgo. pero Increíble. fíjate que Cerro tampoco, pese a darse cuenta de la defensa endeble que tenía Fluminense, Cerro tampoco lo atacó mucho. Es ese pasito que yo le reclamo a Cerro Porteño ayer. Yo sí me percato que mi rival atrás y tiene muchas complicaciones, lo primero que voy a tratar de hacer es con mis 3 volantes. Carrascal, por ejemplo. ¿Cuál es la mejor característica que tiene Carrascal? La asistencia. El manejo de pelota. Él es un jugador que te da bien la pelota. Sí, por eso. Y Cerro no pudo descansar con Carrascal. No.
Cerro no pudo reposar con Carrascal como para hacer 2 o 3 toques en la mitad de cancha y después buscar con Iturbe y con Cecilio. Corregime, pero a Morel le ganó, ¿verdad? A Morel le ganó. Iturbe y Cecilio ayer estuvieron más preocupados a nivel defensivo que ofensivo. Claro. Entonces perdés 2 hombres para contragolpear si vos no tenés un poco la pelota para utilizar a esos jugadores rápidos para atacar a Fluminense. Y la razón de la presencia como titular en el equipo de Carrascal es precisamente por esas virtudes que estás puntualizando. Pero cuando no aflora esas virtudes, entonces no aporta para el equipo. Así de simple, así de sencillo, ¿verdad? Y es una pena porque el 1-1, que yo lo escuché a ustedes, el análisis, el relato, por supuesto, la imagen a través de la televisión, lo que quiero señalar es esto, ¿no? Que incluso el 1-1 no dejaba de ser negocio porque le daba 2 opciones ante Colo-Colo. Sí, 2 resultados le servían. Claro. Ahora sigue dependiendo de sí mismo Cerro Porteño, Benicio. Pero está obligado a ganar. Solo resultado. Y claro, está obligado a ganar. Tiene que ganar. No, le sirve el empate también, pero solamente el empate con un marcador. Si Cerro ganaba, o sea, si Cerro empataba ayer, cualquier empate le servía, claro, ¿verdad? Pero ahora, con esta derrota, están todos parejos entre Colo-Colo y Cerro Porteño. El único empate que lo clasifica a Cerro Porteño es el 0-0. Cualquier empate con goles lo elimina a Cerro Porteño. Es una pena. Es una picardía. Teniendo la posibilidad concreta, real. Porque no podemos hablar, por ejemplo, de una autoridad futbolística de Fluminense ayer y no apareció Cerro. No existió Cerro en la cancha. No podemos hablar de eso. No. Si Cerro pierde y Alianza empata, Cerro se queda fuera de todo, ¿eh? Sí. Ni va a la fase de Sudamericana. Y atención a esto. Los resultados que le favorecen a Cerro Porteño. El 1-1 clasifica a Colo-Colo, ¿eh? Ojo, el empate 1-1. El empate de 0-0 sí le puede clasificar a Cerro Porteño. Sí, pero el empate de 1-1, el empate de 2-2. Lo que acabo de mencionar, el único empate que le sirve a Cerro es el 0-0. Sí, cualquier empate con goles lo elimina a Cerro Porteño. Pero Cerro no tiene que ir a mirar lo que va a hacer Alianza Lima si al final Cerro depende de sí mismo. Cerro tiene que ganar acá. Y yo tampoco lo veo a la Alianza Lima ganándole a Fluminense en Río de Janeiro, salvo que Fluminense ya clasificado meta todo su equipo suplente y no sé. Lo más probable, es muy probable que haga eso. Porque sabes que va a priorizar en el campeonato en el Brasileirao. Sí, pues está muy mal. 17 por ahí está, ¿verdad? Sí, está mal. Mal está. Está mal ubicado. Y esto ya es, no sé, a lo mejor te firma un empate, juega caminando. Por eso yo hablaba cuando estaba, no recuerdo quién era nuestro invitado en ese momento, que quería algo más de Cerro para este partido, que se animara un poquito más, porque el rival no es el mismo del año pasado, No. pero está lejísimo de lo que era el año pasado. Claro, total. Por eso decía yo, y me gustaría que intente algo más para este partido, se puede ganar, y el partido demostró que era un partido ganable, ¿verdad? Ahora, todo esto no modifica mucho, porque todos nos imaginábamos de que el partido decisivo de Cerro iba a ser la última fecha contra Colo-Colo, en teoría rival directo. Lo que pasa que al final se tornó un grupo tan parejo que hasta incluso el cuarto sigue con vida. Claro. Entonces, pero Cerro tiene que hacer lo suyo. O sea, si no ganas 2 partidos local, no tenés nada que hacer en la Libertadores. Sí. Es como yo siempre digo, ¿verdad? Si no le ganas Sol, no puede ambicionar ser campeón, más o menos una cosa y, así. Hablando de Sol, un detalle que de vuelta me he fijado. Cerro está tocado físicamente. Está tocado. Y Manolo tiene que ser muy inteligente para no quedarse sin el pan y sin la torta. Totalmente. Bueno, Manolo ayer lo dijo. Nosotros vamos a necesitar de nuestra gente porque el grupo está extenuado. Sí, y se notó. Y es normal. O sea, Cerró bien, arranca bien, 45 yo creo que aguanta bien. Después en el segundo tiempo, promediando los 25 ya se empieza a notar. Ya se empieza a notar. Por suerte, dentro de todo, lo que creo yo ha hecho bien Manolo fue esa distribución de carga en sus futbolistas. Sí, porque pudo haber sido peor. Porque incluso pudo haber sido peor. Le dio, o sea, Wilder tiene minutos, Peralta tiene minutos, Carrascal tiene minutos, Morel, en zona defensiva Ronaldo tiene minutos, ahora que no va a estar Báez, Brock tiene minutos. Alan, hay que ver ahí en la posición de lateral. Yo creo que dentro de todo Cerro con Manolo niveló mucho la carga de minutos, pero es un equipo que se nota
ya los minutos finales le cuesta. Hasta Arzamendia ya ha bajado. Perdón, fíjate, y Arzamendia, pero Arzamendia nunca le dio pausa a él. Un partido. Un partido tuvo pausa, que entró con Miguel Benítez. General Caballero de Mallorquín. Sí, por el campeonato. Ahora, justamente yo a eso apuntaba el campeonato local. Yo creo que a Alan Benítez lo tiene que liberar de este partido con Sudamérica. Es lo que yo he visto, porque ayer se sentía demasiado. Le pasé que le pesaban los botines al lateral derecho. Y yo no sé cómo detalle. está, perdón, no sé cómo está Cabaña. Ernesto ayer estaba informando que ya estuvo en la banca Enzo, Sí. después de jugar el lateral contra Sudamérica por características, no Por sé. darle minutos. Y sí, no sé, necesita pero- refrescar Cerro su equipo para el partido con Colo-Colo. Pero Sudamérica le viene como anillo al dedo No. a Cerro Porteño para hacer la rotación. Quiero nomás terminar esto. Sí. De acuerdo al análisis que hizo recién Gotita, que primer tiempo aguanta bien, después de 15, 20, 25 ya empieza a resentir. En ese momento es que por lo general Manolo ya lo saca de la cancha a sus dos rapiditos, tanto Pero a no- Iturbe como a Cecilio. Pues no porque vaya ya nomás dan. más a achicar rivales, pues ya le está achicando Claro. a Sudamérica, porque sí que le viene bien este partido No le Cerro. achico, pero vamos a ser sinceros, vamos a ser real. Y bueno, yo me hago cargo de lo que digo. Y sí, vos te vas a hacer siempre cargo de lo que Y vos decís. lógico, y Yo no me voy a hacer lógico, y cargo. digo, Pero y digo, nomás le digo. estás achicando ya otra vez al rival, porque justamente eso es lo que parece a veces de repente y ¡pah! Cómo termina el tema, ¿verdad? Y bueno, pero esa es otra historia. Esta es la realidad. Uno cierra la tabla de puntuaciones y el otro está peleando por el título, Luis Enrique. Pero ¿y cuántas veces el que está en la cola le puso Sí, el palo a la rueda? pero eso es, y felizmente el fútbol es así. Pero la lógica te dice de que este es un partido donde Cerro, magnífica oportunidad para hacer la rotación. ¿Dónde le voy a achicar yo a Sol? No, pues yo no digo que no tenga que hacer rotación. Y claro. Le viene el partido, no voy nomás yo hasta ese extremo, está bien, pero yo creo que es el momento igual de darle descanso. Sí. Alan Benítez ayer se equivocó, y se equivocó mal, se equivocó feo, ¿verdad? Le cuesta luego marcar, y ayer no estuvo bien. Hasta Arzamendia, que es la gran figura, ayer entregó una pelota corta Que obligó a Javi a ser amonestado. Claro. Bueno, ya seguimos. Está en exteriores Gustavito Gavilán. Gustavito, un gusto. ¿Cómo te va? Buen día. Enrique, ¿cómo estás? El saludo a la audiencia de la 780 Radio 1 de Marzo, los amigos de Mega TV. Estamos en la presentación oficial del plantel y de la bandera paraguaya a los representantes del paraguayo que va a estar representando en el 17 de presencia del presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, el doctor Orlando Alarcón, también de la Asociación Mundial de Fútbol. En este momento se hace oficial del jugadores la entrega de la reitero y uniformes que los componentes de la selección. Este va a estar realizando la zona del Alto, zona de Ciudad y también Santa Rita. Ya volvemos en un ratito contigo, Gustavito. Estamos teniendo imágenes ahí del evento. Ya vamos a volver con Gustavito Gavilán en un ratito en la presentación de los uniformes para los componentes de la selección paraguaya que va a tomar parte del Campeonato Mundial de Fútbol de Salón que tendrá lugar en Ciudad del Este y Santa Rita. Estamos para escuchar lo que decía el entrenador. Se quejó mucho, como pocas veces ayer después del partido, el míster Manolo. En la conferencia de prensa. No sé si vos tuviste la oportunidad de escuchar en extenso, Gotita. Lo escuché a medias. ¿Sobre qué? Yo escuché toda la conferencia del árbitro. De todos. Él lo que dijo es, ojalá que sean árbitros los que tracen la línea y no ingenieros. No, al revés. Que sean ingenieros o arquitectos en lugar de árbitros, dijo. O sea, no entender de que las líneas... No, pero dijo directamente que Fluminense es un equipo grande y que no necesita de... No, pero en qué yo sí creo que la primera amarilla Baez fue exagerada. No, totalmente exagerada. Yo creo que fue muy exagerada, salvo que lo haya amonestado por algo que dijo Baez o por la forma en la que reclamó Baez esa infracción. Pero si vos ves el compacto del partido, Baez hizo 2 faltas. No tiene sentido. No, vos dijiste en la transmisión, 2 faltas y 2 amarillas. 2 faltas. Yo la verdad yo no lo vi hacer falta a Baez. Para mí hizo 2 y las 2 fueron amarillas y se fue. Y después uno ve que Ganso va sin pelota, reacciona contra Cecilio y no la amonesta. Y no la amonesta cuando la jugada, si es que vas a ir por el reglamento, ameritaba una tarjeta amarilla para Ganso y tiro libre para Cerro. Y fue toda la inversa, no le amonestó y cobró una reposición para el equipo brasileño. Sí. Volvemos a traer con Gustavito. Sí, Gustavo.
Gracias, Luis Enrique. En este sector, cumpliendo el protocolo oficial, van a hacer entrega de los equipos a cada integrante de los jugadores que van a integrar el plantel, reitero, C17 de la selección paraguaya del Mundial de Fútbol de Salón, que se va a realizar en la zona de Alto Paraná, específicamente en la zona de Ciudad del Este y Santa Rita. Son las dos ciudades sedes que van a tener en este momento. Están participando de este evento el doctor Rolando Alarcón, presidente de la Asociación Mundial de Fútbol de Salón, como así también de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, el señor Juan Gamarra, vicepresidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. También podemos mencionar la presencia de la señora Alba González, que está presente en este momento. Alba González de abogado, presidenta del comité organizador, ya iniciando así este proceso. Este mundial, hay que recordar que va a arrancar el día 20 hasta el 26 de ese mes, con 11 participantes y el principal candidato, lógicamente, como es habitual, el equipo local, la selección paraguaya. Están recibiendo, reitero, en este momento los atuendos correspondientes. Anteriormente se hizo la entrega del pabellón nacional, de lo que va a ser este mundial que se prepara para la zona del este del país. Una zona que está impulsada por el último campeonato de Paranaense, a través de la selección de mayores en este momento ya realizando, que se está realizando en este momento, Luis Enrique. Bueno, cuando sea factible vamos a escuchar al presidente de la Asociación Mundial de Buceo y a los referentes de la organización del Mundial en Ciudad del Este. ¿Te damos un tiempito, Gustavo, o vas a seguir? Perfecto, un tiempito y ya nosotros seguramente vamos a tener las palabras también ya de los representantes de Luis Enrique. Bueno, muy bien, estamos con este Campeonato Mundial de Fútbol de Salón que va a arrancar el próximo lunes. Vamos a escuchar al míster, a Manolo Jiménez, el técnico de Cerro Porteño, como pocas veces quejándose y mucho el entrenador español de Cerro Porteño. El rival es un gran equipo, que sabíamos que el control y el dominio lo iban a tener ellos más tiempo que nosotros, que tendríamos que ser muy sacrificados, muy ordenados y muy valientes para salir al contragolpe como hemos salido mientras que hemos podido. Hemos hecho un gran desgaste, estoy muy orgulloso nuevamente del equipo, y los pequeños detalles en la élite son los que marcan las diferencias. Un pequeño detalle es la injusta primera tarjeta a Bay. No tener tiempo para sacar a Ronaldo cuando estaba en la banda ya. Esos pequeñitos detalles no los necesita un equipazo como Fluminense. Marcó un gol, empatamos, reaccionamos bien, valientes, metemos un segundo gol que por esto no es. Me gustaría que los arquitectos fuesen no árbitros los que tiraran las líneas, no teníamos más suerte. Pero lo tiran los árbitros, no lo tiran arquitectos ni ingenieros. Y bueno, pues nada, solo decir que el equipo da la cara siempre y que nos la jugamos con Colo-Colo, que necesitamos a nuestro jugador número 12 en las 6 finales que quedan, porque el equipo está exacto y lo va a seguir dando todo, pero vamos a seguir valientes como han mostrado hoy los jugadores. Con un pequeño detalle, creo que no se pudo llevar algo más a Asunción. ¿Te parece, profe, que en ese pequeño detalle que mencionaba, pasó lo de Ronaldo Jesús que estaba para ingresar? ¿Te parece que allí faltó un poquito de viveza? ¿Qué te parece faltó allí, profe? Morel estaba prácticamente también, llevaba poco tiempo en el campo, hacer un reajuste para la expulsión de Baez, ante Morel, es un jugador capacitado para jugar de central, lo creo en esa posición como un recurso, es un medio centro. Reconvertido central, es ingresar en un partido con mucho ritmo, con un rival que no tenía muy metido atrás, y bueno, ya antes hubo una jugada parecida que resolvió nuestro portero, y en esa ocasión pues bueno, se metió de central Morel hasta que llegara Ronaldo, y estoy convencido que en el juego aéreo ahí Ronaldo no hubiese fallado, pero oye, es una circunstancia de altura, de salto, de coordinación, de anticipación y de colocación del rival, que también juega. Es decir, que no es ni un fallo ni es un error, es un lance de juego donde un pequeño detalle, donde tú no sacas el balón, llega el delantero y lo remata, pero ya digo, 10 centímetros más bajo hubiese interceptado el balón nuestro central, nuestro jugador.
Bueno, puso un poquito más de sal a la herida y el míster Manolo analizando que tal vez, él estaba confiado y seguro que con Ronaldo en cancha esa pelota no le cabeceaba a Ganso. Pero ya sucedió, eso ya ocurrió y tampoco vamos a retroceder en el tiempo. Cerro definitivamente queda en su partido de local frente al equipo de Colo-Colo, que también va a tener retas importantes para el partido de vuelta. Pizarro y Vidal. Dos jugadores titulares, dos referentes muy importantes, quiera decir, ¿no? Sí, Pizarro forma parte de la construcción del fútbol del equipo chileno. Son dos bajas importantes y sabemos todo lo que influye, todo lo que mueve alrededor Vidal, ¿verdad? Claro. Fundamentalmente por todo lo que significa su figura, su sola presencia. Sí. Porque futbolísticamente como que... Ya está en el tobogán, ¿verdad? Pero su aporta poco, pero le habla al árbitro, lo que empuja, puede ser un técnico en cancha. Mira que él con 10 hombres el otro día Colo-Colo, él marca el gol y él empujó mucho. Él, cuando lo necesitó Colo-Colo, de por ahí no tanto futbolísticamente, pero empujó el equipo. Es un jugador importante para esta clase de partido. Claro, por el carácter, la trayectoria, toda la influencia que tiene dentro de la cancha, ¿no? No, evidentemente, no voy a negar eso, no voy a negar. Simplemente nomás en la elaboración, ser protagonista, participar activamente, eso ya no es porque no quiera ni sepa, ni mucho menos, sino porque ya no le da nomás el físico. Pero evidentemente son dos retas valiosas de Colo-Colo. Cecilio Domínguez escribió en redes sociales. Escribió en Instagram, ¿verdad? Instagram. En Instagram lo que dijo Cecilio Domínguez. Chiquito escribió. Más o menos lo que también transmitía el entrenador, en casa y con nuestra gente. Es decir, haciendo alusión un poco de la necesidad de contar y sentir el calor de la gente, ¿verdad? Cecilio demasiado se anda tirando. Yo no sé si él fue contagiado por los demás o puede ser un tema físico también de cansancio mismo, pero necesita Cerro que juegue un poco más. Mira que muchas veces lo hacen para respirar un poco. Sí, puede Cuando ser, estás ahogado, no estás recuperando, tenés ese ida y vuelta y te toca la posibilidad de frenar un poco el partido, se recurre también a eso, ¿verdad? A mí ya muy exagerado. Muy exagerado. Hay cosas que no favorecen, no ayudan. Ahí sí, en ciertos momentos, sí ayudan, ¿verdad? Pero no tantas veces. Muy bien, una breve pausa, ya retornamos hablando de Cerro Porteño, que perdió anoche en el Maracaná de Río por 2-1. Sigue con vida en Copa Libertadores de América, eso vale la pena recordar. Juega de local ante Colo-Colo. Y como dijo Cecilio, ahí con su gente, con su calor en ese hermoso escenario. Depende de sí mismo. Depende de sí mismo el equipo paraguayo. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura. Desde los 7 años de edad, animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982 647
442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Son las 12 puntualmente. En un ratito retornamos con Gustavito. Robert Piris da Mota. ¿Qué momento futbolístico de Robert? Sensacional. El jugador más regular hoy es Cerro. Lo ha superado ya Arzamendia, para mí. Bueno, vamos hasta exteriores un rato contigo, Gustavito, adelante. Gracias, Luis Enrique. Estamos acá con el doctor Rolando Alarcón, presidente de la Asociación Mundial de Fútbol de Salón, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol de Salón. Bueno, doctor, estamos en vivo para Radio 1 de Marzo, Mega TV. Bueno, lo que significa este segundo campeonato C17, todo un atractivo que vamos a tener para una zona muy salonística, pero para lo que refiere para el deporte nacional, doctor. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento al 1 de Marzo y Mega TV por acompañarnos en este significativo acto. Porque yo creo que esto es lo que motiva al atleta a perseguir un objetivo. Y esta es una costumbre que tiene la federación. Hay veces rinde sus resultados y veces no. Pero es importante hacerlo. Así que desde ese punto de vista, contento porque nos están acompañando en este acto trascendental. El agradecimiento también al director general de 1 de Marzo y Mega TV, don Carmelo Fullilo, y también al gran locutor deportivo que tienen ustedes, que es Enrique Pérez, Luis Enrique Pérez. Contento, Luis Enrique, mis saludos y un fuerte abrazo por todo este movimiento de apoyo al fútbol de salón. ¿Qué significa para la Asociación Paraguaya recibir a este segundo torneo? Es prácticamente la iniciación, si bien sabemos que hay categorías 13, pero es prácticamente dar el paso ya a las categorías principales de esta categoría, doctor. Sí. 17 y 20 años son fundamentales para una disciplina deportiva. Un atleta que no llega a la primera división con 17, 18 años, 20 años categóricamente es un atleta de primera división. Entonces son categorías que fomentan la renovación permanente de los valores. Por eso la importancia. Yo tengo dos categorías como fundamentales en la formación de nuestros jóvenes. La categoría 15 años y la categoría 17 años. A partir de los 17 años el atleta está en primera. ¿Cómo se estaba preparando la organización en una zona muy salonística? Hace poco vivimos una gran fiesta en Coronel Oviedo, estuvimos presentes ahí a través de Mega TV, y lo que significa, porque hay una fiesta, hay una ciudad que está de fiesta, la zona de Paranaense hoy va a ser anfitrión, también la zona de Presidente Franco también futbolera, pero acabamos de recibir también noticias, Santa Rita será sede y vamos a tener ese hermoso estadio que tiene Santa Rita también como una de las sedes. Sí, el fútbol de salón tiene mucho interés de llegar a Santa Rita. Bueno, entonces hemos conversado con el gobernador, que ha sido intendente de esa ciudad, hemos conversado con el actual intendente y bueno, contentísimos, felices de que se lleve este campeonato mundial una noche en Santa Rita, que es histórico porque es el primer evento mundial que llega a esta ciudad. Ahí se han jugado algunas cositas, nunca a nivel mundial, nunca. Entonces,
Para ellos es un acontecimiento muy importante y para nosotros también es muy importante porque nos interesa mucho Santa Fe. Muchas gracias, doctor, muy amable y gracias por atendernos siempre, doctor. No, gracias a toda la organización de ustedes y a ustedes, gracias por acompañarnos aquí esta mañana. Gracias, así lo teníamos al doctor Rolando Larcón. Lo voy a tratar de molestar y lo voy a tirar a Juan Gamarra. Juan, ¿te puedo molestar un segundito? Estamos en vivo para Radio Primero de Marzo, Mega TV. También otro responsable importante de lo que es esta verdadera fiesta que vamos a recibir. Bueno, Juan, lo que significa para la Asociación Paraguaya de Fútbol de Salón recibir otra vez otro mundial y en una zona muy salonística. ¿Qué tal, Gustavo? Un placer saludarte a vos, un gran saludo a todos los amigos, justamente, muchísimas gracias por su presencia, un gran saludo a todos los espectadores y salonistas de nacimiento. El paraguayo justamente abrazó esta bandera de esta disciplina deportiva y me pone muy contento. Hoy nuevamente con un mundial organizado por la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón y con una energía única, nuevamente queriendo evitar campeón del mundo con la selección paraguaya. Y por sobre todo, acaba de culminar un torneo con un éxito extraordinario, rompiendo hasta el récord de visualizaciones, y hoy damos ese paso a tener otro mundial y a través de Mega TV tal vez vamos a llegar a todo el país. Sí, así mismo, tuvimos un nacional soñado y una final soñada, ¿verdad? En el cual hubo un lleno total, un espectáculo único que todos los paraguayos pudimos justamente disfrutar a través de Mega TV y los espectadores que tuvieron también esa jornada en un estadio totalmente repleto, ¿verdad? Queremos justamente replicar ese nacional nuevamente en este mundial y hacemos la invitación correspondiente a todos los paraguayos para que podamos ir a apoyar a nuestra querida selección nacional, que justamente estuvo trabajando arduamente por varios meses para este mundial. Así que contento por eso, nuevamente agradecerle por el apoyo que nos están dando justamente a esta federación, en el cual una federación bastante humilde, pero que trabaja día tras día para que esta disciplina deportiva vaya creciendo en todos los departamentos del país. Si podemos mencionar, las sedes van a ser el lugar de Alto Paraná, Ciudad del Este y Santa Rita, también me comentaba. Sí, así mismo, se van a jugar la mayoría de las jornadas en el Polideportivo de la Gobernación de Alto Paraná y una jornada se va a estar realizando también en la ciudad de Santa Rita, ¿verdad? Inaugurando un polideportivo hermoso que se estuvo preparando justamente para este mundial, así que van a ser las dos ciudades que van a llegar a este mundial y todo coordinadamente con la organización de la Gobernación, y nuevamente agradecer al gobernador de Alto Paraná por su gran trabajo y su predisposición de un primer momento para poder llevar este evento a su departamento. Gracias, muy amable. Muchas gracias, un saludo a todos. A la señora Alba González de Bogotá. Doña Alba, ¿cómo le va? Presidenta del comité organizador, y bueno, ya prácticamente todo, me imagino, noches sin dormir, pero se está llegando a ese primer objetivo que es arrancar. ¿Cómo está todo previsto ya para la zona? Sí, ¿qué tal? Realmente es así como estás diciendo, está ya a horas del inicio. Sí, fueron días cargadísimos, noches durmiendo poquísimo para esto, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos, así como dije, a horas del inicio de este gran evento. Ya está todo previsto la llegada de los países. Hay países que van a llegar aquí a Asunción, se van a trasladar a Ciudad del Este. Hay selecciones que van a descender a Foz de Iguazú, también para los diferentes hoteles. Así mismo, ya está totalmente organizado los países que estarán llegando acá en la capital primeramente, ¿verdad? Y de acá van hasta Ciudad del Este. También dos países que pasan por Foz de Iguazú. Exactamente, el horario de que va a jugar Paraguay, donde seguramente la gente va a estar muy expectante, vamos a hacer por Mega TV, el horario que va a tener esos encuentros, principalmente de la selección paraguaya. De la selección paraguaya va a ser a las 20 horas, creo que está marcado el horario que juega nuestra selección, ¿verdad? Porque a partir de las 13:30 arrancan los partidos, son 6 partidos todos los días. Exactamente, y la receptividad ya de la gente de la zona. Sí, está todo organizado, allá ya la gente expectante a full, ya los colegios están todos preparadísimos ya con ganas de recibirle a las selecciones, porque es una experiencia tan linda recibir gente, chicos, jóvenes de otros países, intercambian, se relacionan, ¿verdad? Intercambian ideas y bueno, esto es lo lindo de este deporte, ¿verdad?
que sea con éxito y vamos a estar reencontrándonos seguramente. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Ahí está entonces la presencia de la señora Alba González de Bogado, ya presidenta del comité organizador. Reiteramos, para lo que va a ser esta fiesta que va a estar arrancando el día 20 hasta el 26, ojalá con un nuevo campeonato mundial, reiteramos, el segundo campeonato mundial 17 que se va a estar disputando en la zona de Alto Paraná, Luis Enrique. Bueno, correcto, Gustavito, excelente el contacto contigo. Quedamos en circuito privado. Fuerte abrazo. Perfecto. Estamos atentos a cualquier información y ya expectantes seguramente a todas las informaciones con respecto a este mundial y también ya seguramente hablando posteriormente de lo que es lo que va a ser el partido de mañana de Olimpia, Luis Enrique. Efectivamente, ya vamos a volver contigo, Gustavito. Dani Correa, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique? Un saludo para todos tus compañeros. Dani Correa fue dirigente campeón con Cerro Porteño cuando era entrenador el colombiano Leonardo, ¿verdad? Leonel Álvarez. Con Leonel Álvarez estuviste ahí. Sí. En el departamento de fútbol con Camperchol y con Gustavo Samaniego. O corregime si me equivoco, han pasado tantos dirigentes. ¿O está bien mi memoria todavía? Sí. Pues te escucho, Enrique, te escucho entrecortado y con mucha interferencia. Bueno, yo te escucho perfectamente. Vamos a intentar darte un retorno más limpio. Ahora te escucho mejor. Mejor. Parecía que estaba en un lugar público abierto, entonces. Sí, Dani, estoy con Jotita, con el profe y con el Tano. Estamos analizando y queríamos escuchar un poco una voz diferente a nuestro análisis. Porque quedamos dolidos anoche. Pensamos, creíamos y veíamos que Cerro podía más ante este equipo. Es obvio que un hombre menos hoy en día a este nivel es mucha desventaja. Pero ¿cuál es tu reflexión, tu análisis de lo que pasó anoche en el Maracaná? Más que lo de anoche, yo no diría dolor todavía, ¿verdad? Yo creo que sensaciones negativas te da cuando tenés chances o la sensación que te da es que podés más, ¿verdad? Yo hace unas semanas le decía a unos amigos que a mí me gustaría ver el equipo. Obviamente el cambio del entrenador fue muy positivo, quiero rescatar eso, ¿verdad? Creo que Manolo los primeros partidos del torneo local hizo lo que había que hacer, ¿verdad? Ordenó, consolidó un poco una estructura y eso le dio los puntos que de alguna manera lo posicionó nuevamente en el torneo local. Después tuvo altas y bajas en la Copa, ¿verdad? Yo lo que decía era, bueno, yo quiero ver realmente cuando vengan los partidos importantes, a ver de qué está hecho el equipo que está estructurando, ¿verdad? Y eso era Libertad, era el partido en Perú contra Alianza, el clásico y ¿verdad? Ahora le tengo que sumar el de Colo-Colo porque es el partido definitorio. Yo rescato la parte positiva que llegamos a esta instancia dependiendo de nosotros. Eso me parece que es muy importante y es positivo que a esta altura el último partido se juega acá y dependa de nosotros y nosotros tengamos las chances de clasificar. Eso es por un lado. Pero sí con una nota de preocupación respecto a que en los partidos importantes, excepto el de Libertad, que para mí era la seguidilla de partidos, o sea, iniciaba con esa seguidilla de partidos importantes que te mencioné. Nosotros no, a pesar de tener inclusive chances y de ser mejores o superiores en lapsos de los partidos, no pudimos capitalizar eso, ¿verdad? Y eso sí es lo que me inquieta porque ya estamos llegando a instancias finales y estos son los partidos en los cuales yo quiero ver, digamos, la mano del técnico o la jerarquía y la mística de los jugadores, ¿verdad? Donde uno realmente muestra que está en condiciones de para más, como se dice, ¿verdad? Y creo que los partidos, sobre todo el partido de Perú, ¿verdad? Que creo que teníamos que haber tenido otro resultado.
Lo de ayer, sí se pudo haber. A ver, si uno mira, yo separo en varios el partido de ayer, ¿verdad? En varios momentos, ¿verdad? Creo que los primeros momentos antes del gol, realmente al inicio ya nos refugiamos, ¿verdad? Y esa señal o esa percepción de sentirnos a veces inferiores ante un rival que obviamente tiene jerarquía, me parece que le sobreestimamos a ese equipo, ¿verdad? De entrada, ¿verdad? Y tanto así que en el minuto 1 o 2 ya tuvimos la primera salvada, ¿verdad? Y después del gol, creo que el gol nos despertó, ¿verdad? Y eso fue positivo. Creo que ahí ese era el Cerro que queríamos ver, ¿verdad? De morder, de atacar, de tratar de dañar, ¿verdad? Porque lo que mostraba Fluminense era que abajo primero estaba mal parado y además eran lentos, ¿verdad? O sea, que se podía por los costados hacer mucho más daño y de hecho así vino el gol, ¿verdad? Con una arremetida de Piri y de los volantes, ¿verdad? Entonces parecía que podíamos hacerle mucho más daño y eso dio la sensación durante gran parte ya del primer tiempo después, ¿verdad? Entonces me parece que por eso separo ese primer tiempo de esa manera, ¿verdad? Y después en el segundo casi que fue calcado a la primera parte, pero ya después fue un poco más complicado por el tema de, obviamente, del cansancio, y después quizás un poco más de falta de ambición también, ¿verdad? Y ahí es donde quizás yo tengo un poquito más de cuestionamiento hacia la dirección técnica en los cambios, ¿verdad? Creo que en algunos partidos los cambios no fueron lo que quizás podemos esperar que se dé, ¿verdad? De una actitud más agresiva, de ataque o de tratar de cambiar un poco el perfil. Y eso se dio en Perú y en el Clásico, ¿verdad? Yo entiendo y creo que su explicación también, sobre todo la del domingo, fue la del cansancio, la de la cantidad de partidos. Ayer también se notó el cansancio, Dani. El cansancio se notó ayer. Exacto, ¿verdad? Y por eso, o sea, como que hay un atenuante y eso es muy difícil de ¿cómo se dice? De poner en la ecuación y que en la ecuación te salga a decir, bueno, está bien, está cansado y ¿qué querés que haga, verdad? No puedo. Pero sí hay algunos cambios, ¿verdad? No entendí lo de Portillo, ¿verdad? No entendí. Esas son cosas que a veces no me quedan muy claro, ¿verdad? Portillo yo lo conozco de haberle visto en la formativa y un grandísimo jugador, un chico que se proyecta buen físico, técnico, con una inteligencia para jugar, pero en esa posición sinceramente no le vi nunca, ¿verdad? Dani, perdón, leí tu tweet o tu ex. La paella se come los domingos y no en grandes eventos. Quítame de esta ignorancia supina que tengo en esto. ¿Qué quisiste decir? Todo lo que te estoy diciendo ahora, ¿verdad? Que a mí me hubiese gustado ver en esta clase de partidos la mano, ¿verdad? O sea, con todo respeto, ¿verdad? Ganar en el torneo local es una obligación de Cerro, ¿verdad? No lo venía haciendo en los últimos semestres, en los últimos meses, bueno, pero si tenés una inversión importante con una trayectoria de un técnico como el que tenemos hoy y en estos partidos donde uno quiere ver una cosa diferente, en un escenario diferente, y ahí es donde yo tengo o sea, te estoy diciendo el cambio, ¿verdad? Pero necesitaba dañar por los costados, ¿verdad? O sea, vos lo que querías, me deduzco ahí, que lo querías también un poco Aguayo más temprano en cancha. Probablemente. No, pero aparte otra cosa. A ver, la primera amarilla la tuvimos muy rápido, ¿verdad? Con Baez. Y el problema, uno de los problemas importantes que yo vi ayer que no se pudo resolver era que se estaba jugando a la espalda de Carrascal, entre Carrascal y Alan, ¿verdad? Y por ese lado izquierdo se estaba haciendo agua, se estaba entrando bastante, ¿verdad? Entonces ahí ese es un tema que nunca se pudo resolver, y el cambio de
era antes, ¿verdad? Entonces, si el de Jesús y el de este chico Aguayo, ¿verdad? Como para hacer más daño. Imagínate la corrida que hizo Aguayo y la oportunidad que tuvo, un poco descolocado, pero sí hizo digamos, una corrida importante. Eso, con 20 minutos de juego, no puede ser que el chico esté cansado, ¿verdad? No, un chico de la edad que tiene él no puede estar, no puede entrar los 10 minutos finales, ¿verdad? Faltando 10 minutos entró, ¿verdad? Entonces, por lo menos 20, 25 minutos de una buena corrida, de 2 o 3 corridas. Estaba visto que este equipo podía hacerle daño por los costados, ¿verdad? Ya lo estaba haciendo Cecilio, lo hizo un tiempo también Iturbe cuando tuvo con fuerza, ¿verdad? Entonces, lógicamente, un partido así, los laterales por ahí puede estar más contenido, ¿verdad? Pero yo veía ese tema, ¿verdad? Había un problema por el costado derecho, en el medio, ahí donde se estaba jugando y se estaba entrando fácil, y después la posibilidad de hacer un poco más daño. Lógicamente, después del transcurso del partido, ya los cansancios, la tarjeta amarilla también complica. Bueno, lamentablemente hubo ese error, ¿verdad? Individual, puntual, y que derivó en la expulsión, ¿verdad? Sí, el error de Arzamendia, que pasó corta una asistencia y ahí le obligó a Vaya a esa falta. Ahí es muy difícil, bueno, podés cargarle a un jugador, pero no está, es un error, ¿verdad? Es un error que pudo haberse dado también, inclusive en el primer gol con Alan. De Marcelo, ¿verdad? De Marcelo se dio también, sí, podés decir también que Alan no cerró correctamente, o que hizo sombra en la marca. O sea que ya son cuestiones más individuales que no le puedes cargar al jugador en demasía, ¿verdad? Pero de vuelta, o sea, creo que después ya no costó, ¿verdad? O sea, el partido terminó después del gol, o sea, el gol fue a los 72 y ahí sí me corrigen, ¿verdad? Sí. Pues no pasó nada. Y con Cerro con 10 en cancha. Espectacular que hizo Aguayo, ¿verdad? Sí, Aguayo tocó una pelota y tuvo sensación de goles. Yo en esa coincido plenamente contigo, en el caso de Aguayo, de que tenía que haber entrado un poquito antes. Pero qué bueno escucharte, Dani. Sos de Cerro Porteño, para mí sos un referente válido, porque yo tengo una imagen de que sos uno de esos pocos dirigentes que ve fútbol, que lee en cierta medida el fútbol, por eso quería escuchar tu opinión. Yo creo que sos un gran desperdicio de cerrista que no está cerca de tu club, porque sos un dirigente con mucha formación y con mucha capacidad. Y con una cosa que tienen que reconocer, todos los dirigentes que están en todos los clubes le quieren a su institución. Pero hay ventaja que hay pocos dirigentes, contados con los dedos de la mano, que ven fútbol y que entienden el fútbol. Y yo creo que ahí estás vos, no solamente entendés de finanzas, sino que también de fútbol. Abrazo, Dani, gracias por el tiempo. Un saludo a todos tus compañeros, gracias por los conceptos. Un saludo a la audiencia y bueno, mente positiva, yo creo que vamos a clasificar. Dani Correa, ex directivo campeón con Cerro. Pausa y ya volvemos. Mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640. Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia. Teléfono 021-220-894 y sucursales. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Entrena tu 0 kilómetro con Comesipar. Si sos socio de Comesipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. Blas
Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Visita JC Comercial para encontrar el mejor regalo para mamá. Lo mejor en bazar, vajillería de primera, hornos, microondas, hervidoras, masajeadores, todo para el hogar. Y para la mamá deportista, todo para el gimnasio. Encontranos en Teniente Otazuca Ciana Díaz y en el Instagram como @JC Comercial PY. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Bueno, acá lo concreto que tenemos que definir, esto vale, es que Cerro depende de sí mismo. No traer toda esa vibra, esa onda negativa. No, Cerro juega en su casa, con su público, en su templo, con su hinchada, y gana su partido y clasifica. Ese es el tema. Tiene también ese plus de jugar de local. Sí. Uno dice que si Cerro pone precios populares, que creo yo corresponde, para llenar la nueva olla va a ser otro factor importante. Esperemos que el horario le ayude a ese... 20-30. Ah, ha sido buen horario. Para un partido decisivo está muy bien. Si era a las 6 de la tarde es un horario complicado todavía. Pero 20-30 para un partido decisivo está bien. Está bien. ¿Entradas populares la pasada? ¿Cuánto puso marcado Cerro que llenó? ¿Cuánto era? ¿20.000 le daría o exagero? ¿Qué partido? ¿O 30.000 le daría? ¿Qué partido? Y de Copa. El partido que había jugado con Fluminense. Que vos habías felicitado. Eran precios accesibles. Lo que hay que tener en cuenta que es el 29 del mes. Y va a ser algo similar. O sea, la gran mayoría lo habían vendido ya en combo. Hay que ver qué deciden hacer con las entradas individuales. Ahí estamos viendo la tabla. No hay mucho secreto. Fluminense clasificado en primer lugar. Y Cerro con el cuadro chileno de Colo-Colo están con 5 puntos. Alianza sigue vigente. Alianza está esperando que Cerro y Colo-Colo empaten y ganen su partido de Alianza. Claro. Sí. Pero la parada más complicada la tiene Alianza Lima. Sí, jugar de los 3 que quedan, Alianza el que tiene la parada más compleja a priori. No, digo nomás esto para los oyentes de la radio y los televidentes, Cotita, que la chance matemática la tiene. Si hay un empate. Claro, pero hay una gran diferencia con relación a Cerro Porteño y Colo-Colo. La diferencia es que tanto Cerro Porteño como Colo-Colo dependen de sí mismos. Alianza Lima ya no. Sí, porque entiendo, que porque se suma 2 puntos. Lo que sí puede hacer Alianza es depender de sí mismo para meterse a la Sudamericana, porque si gana, no le importa el resultado de Cerro Colo-Colo, irá como tercero, como mínimo. Claro. Entonces queda cuarto, o Colo-Colo o Cerro. Yo estaría ahí con la antena ahí atento, porque después de ver este Fluminense y lo que sucedió con Danubio, con Atlético Paranaense, tampoco podemos descartar tanto. No. ¿La revancha cuándo es de Cerro? Miércoles. ¿Este miércoles ya? No, el 29. No, 29. La otra siguiente semana. Hay una semana de paréntesis. Es más, el Brasileirão también se frena. 2 fechas frenan. Más por los acontecimientos de Río Grande do Sul, ¿verdad? Gremio, Inter no pueden jugar y otros equipos no pueden jugar, ¿verdad? Entonces, también tendrán un paréntesis estos equipos brasileños. Sí, no solamente no pueden jugar, sino que no pueden entrenar. Por ejemplo, ahora la gente de Gremio está viendo la posibilidad de trasladar toda la formativa a otra ciudad cercana, porque no pueden entrenar.
No tienen cabida, no tienen lugar. Sí. Entonces por eso la Copa ya le dio una fecha creo que del 4 o el 5 de junio para arriba, para terminar justamente el equipo de Gremio sus partidos de Copa. Sí, una flexibilidad muy razonable por parte de la Conmebol. Sí, porque esto escapa totalmente a una responsabilidad de los clubes. Esto es algo fuera totalmente de lo normal. No depende de Gremio, no depende de Inter. Exacto. 12:29. A vuelta de pausa, nos vamos a meter brevemente. ¿Qué se puede decir de Luqueño? ¿Vos tuviste anoche ahí, Tano? Y que Luqueño para mí hizo su mejor partido en la Copa Sudamericana. Lastimosamente por detalles y por plantilla corta se terminó quedando con las manos vacías. Pero en general, cuando propuso, hizo un buen partido, un correcto partido. Y de lo que vi hasta el momento en la Copa fue lo mejor. Bueno, fíjate, vamos a hablar de Luqueño en un ratito. Fíjate, que lo escucha así, yo oyente lo escucha así, hizo su mejor partido, hizo un partido correcto. ¿Y cómo terminó? Y terminó perdiendo 3-2. Parece luego, Tano, que es increíble. No, pensé que iba a decir, pero no, pensé que iba a ser Maduro, güey. Puede pasar. Jugó mejor y perdió como siempre, iba a decir vos. Te leí ahí. Te miré seriamente. Bueno, primero hay que decir de que Luqueño jugó con un equipo alternativo. Sí, Segundo, jugó contra un equipo que es protagonista en el Brasileirao, ¿verdad? Sí. Tercero, perdió por detalles dentro del partido y ese tiro libre, eso es un golazo, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, pero digo, ese es el punto que quería que reitere, los detalles, la importancia que tiene hoy en día en la alta competencia. Los detalles nos siguen pasando factura. Sí. Exactamente. Bueno, vamos a la pausa, ya volvemos. Mega Loto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos 2.415 millones de guaraníes este domingo a las 19:45 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express y aquí pago de todo el país. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y MIPYMES. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido en nuestra misión. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Con Comecipar cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comecipar. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Los mejores precios en combustibles te lo da Ecopetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Ecopetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Copetrol, vamos. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, Ellopushube Quitadol. Tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, Ellopushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad.
Bueno, 12:33. Para la gente del Deportivo Luqueño que te escribe y que te critica y se queja, yo no estuve en la cancha, no pudimos estar con Jotita, hicimos el primer partido, Tano estuvo en cancha y ya estuve explicando, Luqueño no jugó con su equipo titular, jugó frente al líder de este grupo en la Copa, jugó frente a un equipo que está peleando el Brasileirao. Sí, un tiempo estuvo en la punta. Perdió con un golazo de tiro libre que habrán visto seguramente los que no fueron a la cancha por televisión. El golazo de Lincoln, no sé. Creo que Luqueño, más allá que necesitaba lavar un poco su cara a nivel internacional, no aprovechó también el regalo, un gol muy tempranero, muy pronto también le empató Bragantino. Coste que volvió a marcar después Luqueño. Esto es un blooper, realmente. El del arquero. Ahora, a mí me llama la atención en ese gol, en el error del arquero. ¿Viste cuando tenés duda? La duda es si la vas a tocar a un compañero a un costado o la vas a reventar. Acá la dejó pasar. No hizo ninguna de las dos cosas. Pifió la pelota. Sí, pero él quería habilitar que estaba ya abierto. Sí. Él miró al compañero, claro. Miró la pelota y la dejó pasar. Porque ni tocó la pelota. Digo, la deja pasar en el sentido de que pifia totalmente la pelota. La dejó pasar. Increíble fue. Sí. Ese ni el peor de los arqueros, que es nuestro compañero Mati, el pendejo que juega en el arco, te hace estos regalos. La dejó pasar. Fernandito Mongeló creo que una vez le pasó esto, en el arco. Bueno, están ahí, si no. Un poquito más así, bajar el volumen, compañero. Ya, esta definición, por ejemplo. Necesita potencia, necesita colocación, comba, técnica. Mira, Marcelo hizo lo mismo también. Y con su derecha. Con su derecha, bueno, la de palo. Quiero la explicación nomás para la afición deportiva, que como si fuera que nosotros armamos el equipo, como si fuera que nosotros entramos a jugar. El luqueño es tan pasional que no hay luego media tinta con ellos. Parece que no sé si nos están viendo o nos están escuchando o no escuchan la radio. ¿Cuál es la queja? Y que el equipo, que estamos analizando, Tano está explicando que no jugó el equipo titular. Tano dijo recién antes ya al corte de que ya Cáceres uno interpreta de que ya apuesta al partido de campeonato. Como debe ser, si acá no tenía más nada que hacer. Y es también un equipo que ya está tocado físicamente, entonces no te queda de otra. Necesitaba cambiar. Necesitaba hacer descansar. Y acá el único sobreviviente de los habituales titulares fue Diego Fernández. Después todos los demás son jugadores de alternativa. Y Diego está alternando nomás también en el equipo anterior. Y también. Titular. Más titular que suplente, ¿verdad? Pero es prácticamente un equipo alternativo, ¿verdad? Para mí hizo una buena presentación, lastimosamente no estuvo acompañado de resultado, ¿verdad? A propósito, la hinchada de Luqueño apareció al final. Guapo, porque el clima no daba. Tuvimos de vuelta a una llovizna toda la noche, todo el partido. Pertinaz. Sí, al final ellos nos pusieron un lindo ruido, lindo sonido. El público luqueño es fiel, o sea, pero no se lo esperaba ayer, ¿eh? O sea que le preguntábamos a Laila, y yo dije, a Laila por primera vez que le escucho a Laila con un informe negativo, porque ayer fue negativa la siesta y dijo, equipo no entusiasma, dijo. No, es lo del equipo, no dijo, parece que no hay ambiente de copa de que juega Luqueño, dijo, estando ella en su ciudad, y ella vive a medio metro del estadio, y lo que pasa es que en Luque, la cancha está ahí en el centro mismo, ¿verdad? Gira todo, está la iglesia, está el mercado, alrededor del Deportivo Luqueño, hay la plaza, todo está ahí. Y hay hay tres factores. El primero, que Luqueño, su campaña sudamericana es muy mala. Segundo, el clima. Y tercero, que se jugaba en el Defensores del Chaco. Al hincha de Luqueño le queda en el otro polo. No, el panorama era pero recontra sombrío. Cuando yo llego al Defensores y paso así frente a Preferencia, no había nadie. Y me cruzo, lo conté eso después a los muchachos en la cabina, se mataron de risa. Me cruzo con 4 muchachos, con 4 aficionados. Bueno, por lo menos alguien está llevando. Después, cuando me voy acercando, escucho que están hablando en portugués. Hincha brasileño. Y pensé que era de luqueño, ¿verdad? No había nadie frente a Preferencia, pero nadie. Y cuando voy llegando al acceso de prensa, me cruzo con estas 4 personas y yo digo, bueno, por fin está llegando un poquito de... Lo escucho hablando en portugués. Era hincha de Bragantino. Sí, después obviamente empezaron a llegar los familiares y todo eso, y también la hinchada ahí en Norte, ¿verdad? Pero solamente 4 hinchas torcedores vinieron de Bragantino. Sí. Ni siquiera están identificados, así, como si nada, una campera, eso. Porque yo he visto en la televisión que le enfocó el director de cámara, ponchó seguramente una cámara que festejó el gol de tiro libre. Pero yo no había bandera, eso no. No, bandera no. No estaban identificados. Sí, era un grupo de 5 o 6. Un grupo reducido, sí.
Mira vos. Bueno, entonces, hasta ahí Luqueño, le quitamos cierta responsabilidad, o porque el técnico sigue siendo responsable igual. No. A ver, responsabilidad no le podés sacar porque si bien no tenía, ¿cómo decirte?, muchos argumentos para clasificar o muchas herramientas por plantel corto, lesionado, etcétera, etcétera. Y los candidatos eran, hay que ser realistas, Racing y Bragantino. ¿Sí? Pero de ahí a hacer un punto hasta ahora de 15 posibles, eso sí yo creo que no hay argumentos para el Sportivo Luqueño. Ahí me parece que no hay defensa y no hay ningún tipo de argumento. Y vos dijiste hace rato que por lo menos tenía que lavarse la cara. O sea, por lo menos esa es la intención, lavar un poco la cara por lo que está puntualizando. Sí, y también por un tema económico. O sea, a Luqueño le va a venir bien $115,000, por lo menos. Uno hubiera ganado, ¿no? Y sí. Tiene, creo que un partido todavía de local, ¿verdad o no? Tiene uno con Coquimbo. No, tiene que jugar en Racing. Tiene que jugar en Avellaneda. Bueno, por eso te digo. Y Racing se va a jugar en ese partido de clasificación porque está en igualdad de puntos con Bragantino. No, y olvídate, porque la estrategia de Julio César, la lógica le dice a Julio César, esto está ya un hecho consumado, ¿verdad? Entonces vamos a la alternativa, que acá está el negocio, el campeonato de apertura. Luqueño tiene que sumar puntos para su acumulativo. Tiene que fortalecer su promedio y buscar sumar para el acumulativo para ver si asegura otra vez una competencia internacional el año que viene. Sí, a eso voy. No, yo creo que la campaña de Luqueño en Sudamericana, después vamos a argumentar las lesiones, esto, lo otro, pero un punto a mí me parece una muy mala campaña de Luqueño. Bueno, mañana tenemos el clásico más añejo, un clásico que nos retrocede luego a la frase del más añejo, y que además se va a jugar con el añejo horario. 15 horas. A las 3 de la tarde. Increíble, es para tirar manteca al techo. Sí. Antes de entrar en eso, ¿pueden permitirme? Hice un tipo ayuda a memoria ayer, observando el partido de Cerro, después el Luqueño y un poco los partidos que se jugó esta semana, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, nuestro campeonato. Y anoté 3 ítems. 1, levantamos demasiado la pelota. Dividimos mucho y retrasamos mucho nuestro fútbol en su contexto general. Levantamos mucho, dividimos mucho. Siempre levantamos mucho la pelota. Y es característico. En esos 3 puntos, para mí hay un denominador común. ¿Cuál? ¿Cancha fea? No. La falta de animarse, falta de confianza. De confianza. De encarar. Sí. ¿Por qué la tirás para atrás? O comúnmente la tirás para atrás si no encontrás espacio. Pero si vos ves de ese altísimo porcentaje de pelotas retrasadas, es porque no querés arriesgar. No arriesgan, no. Y segundo, si levantás, o sea, si dividís mucho la pelota, o porque no tenés argumento para circuitos elaborar de juego como para elaborar, o te sacás la responsabilidad encima. Eso. Y el tercero, levantás mucho la pelota. Si volvemos a analizar y desglosar todos los partidos, todo lo que viste de pelotas largas, de levantar mucho la pelota, es salto línea porque no quiero arriesgar para tratar de romper el sistema defensivo. Yo con ese tercer punto que tocó Jotita, yo digo que es algo un poco normal en lo nuestro. Por 2 razones. Una, que somos luego de levantar mucho la pelota. Y segundo, sí, a lo que él decía, de eso de desprendernos un poco de responsabilidad y descargar la pelota y tirar al compañero al bulto a lo que le salga. Y por eso es cuando aparece un jugador cara dura, atrevido en el como Aguayito, marca la diferencia enseguida, porque no rehuye la responsabilidad del que vos estás hablando. En cara. Eso pasó con Julio César Enciso, que es donde está hoy, con Enzo, donde está hoy Enzo, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahora de este chico aguayo de Cerro Porteño, y lo otro, Ramón Sosa, que parece ser que al final el Chelsea paga los 20 millones de euros. Sería mucho mejor. Yo ya no sé más qué creer, porque un colega argentino dijo ahora, de nuevo, que ya está. Sí, otros medios argentinos te hablan del City Group. También ahora. Ahí me callo, del City, del Manchester City. El City Group. Sí, que el City está dentro de uno de ese grupo. ¿O no? Sí, es el buque. El buque insignia. El buque insignia. Es la punta de la pirámide. Pero como son todos rumores ahora, el único que hasta ahora se trasladó hasta Córdoba y todo lo demás fue el Everton. Bueno,
Vamos a ir hasta Gustavito Gavilán y después Dani Troche, porque mañana tenemos el clásico más añejo. Comentás vos, venís seguramente, a las 3 de la tarde, hermoso horario. No, segunda hora comento yo. Ya no estoy para eso. ¿Mañana? ¿Qué? Y seguramente va a ir a trabajar al clásico. ¿Qué partido? Y Guaraní Olimpia. No, hago el partido, hago el partido del puntero del campeonato. Tengo que decírselos. Tranquilo. A esa hora él hace la siesta todavía muy temprano. No, hago el partido del puntero, discúlpame. Normal. ¿Y sí? Bueno, vamos hasta Gustavito Gavilán, que sigue en exteriores por ahí con esta temperatura. No sé cómo estará Gustavito, no la veo muy bien abrigado. Está bien, Gustavito. ¿Estás bien abrigado, Gustavo? Estamos... Claro, Luis Enrique, estamos bien abrigados para lo que va a ser este nuevo contacto. Ya abajo esta pertinaz llovizna para el clásico más viejo, en el horario viejo, en el horario que habitualmente es lo tradicional de nuestro fútbol, a las 15 horas en el Defensor del Chaco, para lo que va a ser este encuentro entre Olimpia y Guaraní, con mucha expectativa de la gente de Olimpia, principalmente para tratar de estar expectante en lo que va a ser esta persecución que está realizando Olimpia y tratar de alcanzar primeramente a Cerro Porteño, que está segundo en la tabla, y posteriormente tratar de llegar hasta el cuadro Bumarelo, que está en la cima del campeonato, Luis Enrique. Me hiciste acordar de algo, porque aparte que de atrás veía la bandera paraguaya, me encanta. Estamos en el mes de la patria, hace algunos días recordábamos la fecha de independencia, 14 y 15 de mayo, y ahora están puntualizando el clásico más añejo, el horario más añejo. No vamos a hablar del comentarista más añejo del equipo. ¿Qué pasa, Benicio? No hace falta, hermano, no hace falta. ¿Pero qué dije de malo? No, nada. Pero nada. si vos sos como el vino, cuando más añejo mejor. No, querés arreglar. Déjalo ahí. A veces se pican. Pero hablando de arreglar, te planteo esto porque te quería consultar a vos, estando Gustavito ahí, porque Gustavito todavía, no habrá nacido, habrá estado gateando todavía. Nunca pregunté, en una oportunidad iba a preguntarle, pero nunca me atreví a preguntar, se me pasó. En la época del general Stroessner, ¿es cierto que Stroessner era el que ponía el horario de los partidos, que se tenían que jugar a esa hora para que la gente vaya, o es simplemente otro, ¿cómo es que se dice? Otra leyenda urbana. Otra leyenda urbana, ¿verdad? Pero decían que el general Stroessner, iba presidente Stroessner, las choñas ganan el partido a las 3 de la tarde. Y en la liga, entonces Liga Paraguaya de Fútbol, no asociación, se programaba a las 3 de la tarde los partidos. Y a lo sumo, cuando había el cambio de horario, era 15:30. Yo quiero saber, no, porque vos cubrías antes APF, Liga. Claro, sí, sesión sí, recuerdo, de ¿verdad? la Junta. Sí, cuando iba Alfonso Colmán y ponía su revólver sobre la mesa. Alfonso Colmán le tocó presidir una vez, sí. Alfonso Colmán le tocó presidir una vez la reunión de la entonces Junta Directiva en la Liga y puso el revólver sobre la mesa. Nos quiso hacer una broma, cayó simpático en esa época, pero Stroessner vivía, ¿verdad? No, era otra época, claro. Bueno, pregunto, ¿era Stroessner el que ponía a las 3 de la tarde? Es difícil responder a eso, ¿sabes por qué? Te digo, porque muchas cosas se le sumaba ya. Era leyenda. Y al final vos no sabías si realmente él lo decía o no lo decía. Incomprobable. Claro. Porque cualquier cosa, y lo dijo Stroessner. ¿Y quién se va a ir a animar a preguntarle a Stroessner? En esa época sí, yo ya crecí en esa época que decían Stroessner más GI. Exacto. Stroessner más GI era la palabra. Más GI. Anda, ¿quién va? Era una frase acuñada. Entonces vos no podías discutir. Cosa también que ¿Cómo se le decía? vayas a preguntar, presidente, vos dijiste? Cosa que también se decía, ¿no le va a decir? Que cuando Cerro ganaba un clásico o ganaba un partido importante, Cerro me refiero, no hablo de Olimpia, dicen que cuando ganaba Cerro Porteño, subía Stroessner ordenaba que suba el combustible o cualquier cosita por una semana. ¿Es cierto eso? ¿O era también leyenda urbana? También se decía que él hacía eso, aprovechaba. O Cerro salía campeón y subía, por ejemplo, la canasta familiar o lo que sea, subía la luz. Eso en mi época, eso subí la luz. Che, Dios. Pero ¿por qué hacía? O sea, ¿cuál era el objetivo? Y como había tanta alegría por la victoria de Cerro, claro, el triunfo de Cerro, no importa entonces que suba la luz, total ganó Cerro. Total ganó Olimpia. Esa era la leyenda urbana también, bueno. ¿También? Pero y el tema del horario, yo llegué a escuchar eso, que Stroessner marcaba el horario. Y entonces los presidentes de la liga en aquel entonces, ¿verdad? Payares, que era muy allegado a él, dicho sea de paso, a las 3 de la tarde. Eso. Lo más probable es que el presidente en ese horario esté en otro menester. Pero ¿qué otra opción había de horario? El horario era magnífico. Pero no había estadio con lumínica. Claro, solamente no había estadio con lumínica. Sí. No, pero para que vos veas nomás cómo la gente. Bueno, yo no sé si alguna vez le preguntaste a tu padrino, porque él es tu padrino.
¿Qué querías le preguntar? Y a Stroessner. No, ¿y qué? ¿Él te llevó a la cancha alguna vez? Preguntarle que no, él no. Él entendía todo eso. Por eso le hace una pregunta. Pero no, pero él era el primer deportista y se iba al estadio de Puerto Sajonia. De vez en cuando se iba. Y una vez, ¿Y se sentaba? una vez se fue a presenciar un partido, creo que de la selección. Sí. A su lado, Jesús Manuel Pallaret, presidente de la Liga Paraguaya de Fútbol. Y había un personaje, era un muchacho. ¿Soler? No, un muchacho, Kurenay. Ah, sí. Kurenay. El que corría ahí. Y corría por ahí, que tenía problemas mentales. Pero lúcido para muchas cosas. Y un día llega él al estadio, la platea baja era cuando eso, y lo mira así, lo ve a Stroessner y a Jesús Manuel Pallaret. Y le grita, don Jesús, le dice. Y ponan de socio, le dice por el presidente. Nadie le hizo nada. Nadie le hizo nada. Claro, pero el único puede atreverse a decir una cosa así. Eso era un criminal. Era un personaje ese muchacho. Sí. Yo llegué a conocerlo. Sí, pero buen muchacho. Bueno, vamos hasta Gustavito. Anécdota. Olimpia juega el clásico más añejo. ¿Y qué prepara Martín Palermo para mañana a las 3 de la tarde? Así como están las cosas, Luis Enrique, podemos hablar de una sola modificación, la presencia de Marcos Gómez por Ramón Martínez, y todavía una pequeña duda, si arranca o no el Sub-19 que podría ser Alan Cano en ese costado izquierdo. Ayer, por la última práctica que realizó Martín Palermo, no utilizó Sub-19, volvió a jugar Ronnie Redes por ese costado izquierdo, haciendo que el equipo sea el siguiente, con Gastón Olveira en el arco, César Olmedo como lateral derecho, los centrales Manuel Capazo y Hugo Benítez, y por el costado izquierdo Fernando Romero, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Alex Franco y Ronnie Redes en ofensiva, Kevin Parzajuk con Lucas Prato. Ese podría ser el equipo que juegue mañana frente al equipo de Guaraní en el clásico más añejo. Reitero, la pequeña duda si mañana lo va a utilizar a Alan Cano Sub-19 o en todo caso va a arrancar, por lo menos podemos hablar sin Sub-19 y va a llevar jugadores de la categoría para por lo menos completar algunos minutos más, Luis Enrique. Mira vos, al final lo de Alan Cano me sorprende un poquitito por Román. No, por Ronnie Redes. Ah, por Redes. Ah, por izquierda, sí, por Redes. Por eso me sorprendía, escuché mal entonces. Como había dicho que al final jugó otra vez Redes, entonces me quedó un poquito la duda ahí. Es que ayer practicó Ronnie Redes, o sea, no utilizó el jugador de la categoría Sub-19, entonces me queda esa pequeña duda, pero también hay que mencionar, a Olimpia le queda 243 minutos para completar la reglamentación, hay todavía partidos y creo que en las últimas fechas, si no arranca mañana frente al cuadro legendario, creería que en los otros encuentros ya podría utilizar por lo menos por 90 minutos a cada chico que sea utilizado, Luis Enrique. Perfecto. ¿Qué más de Olimpia, Gustavo? Nada más, ya se puso en canje las entradas para la gente que quiera adquirir, también a la venta, precios relativamente populares, 20.000, 40.000, 60.000 guaraníes y 80.000 guaraníes, los precios de las entradas para lo que va a ser el encuentro frente a Guaraní. La gente de Guaraní también ya tiene acceso, va a ocupar todo el sector norte y uno se imagina una muy buena presencia de aficionados mañana en el Estadio Defensores del Chaco, Luis Enrique. Bueno, no hay ningún dato todavía, ¿verdad?, de una cantidad X. No, porque esta mañana recién fueron promocionados, salió a la venta para canjear sus respectivas entradas, teniendo en cuenta que estos cambios también en los días feriados hizo que sea un poco más lento la movilización, y esto creería que en el transcurso de la tardecita ya tendremos algún reporte de la cantidad de aficionados que tendremos mañana en el Defensores. Perfecto, Gustavo. Si no hay otra cosa, hasta cada momento. Estamos atentos a cualquier información. Con respecto a Olimpia, ya esta tarde vuelve a trabajar, ya quedarán concentrados para lo que va a ser el clásico más añejo en el horario viejo, Luis Enrique. Correcto, gracias. Gustavito Gavilán de Exteriores. Vamos a una breve pausa, le escuchamos a Robert Jiménez y a vuelta está Dani Toche para hablar del legendario, el equipo de Francisco Chiqui Arce.
Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor, con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py o en Instagram como Clash Motor. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos, mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Fabricación y montaje de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Muy bien, estamos de vuelta. Muchas gracias al doctor Edgar Javier González. Un gran saludo. Me dice acá Kurenay, tengo entendido que uno de los choferes más queridos por el general Stroessner era el papá de Kurenay. El general don Alfredo Stroessner estuvo en el velorio de Kurenay. Estuvo ahí Stroessner. Por eso es que cuando le gritó no le decía nada. No. Era intocable, sí. Claro, era una persona que tenía problemas mentales sí. Y era hijo de uno de los choferes más queridos por el entonces presidente Stroessner. Y la particularidad es cierto que dice el mensaje, que cuando se iba a norte llevaba la de Cerro, y se iba a sur y llevaba la camiseta Olimpia. Sí. No tenía problema. No tenía problema. Bueno, Dani Troche, ¿cómo te va? Luis Enrique, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio Primero de Marzo, Deporte Total, a toda la gente de Mega TV, por supuesto, a todos. Un gran saludo. Bueno, yo sé que tenés un partido hoy, pero como estamos hablando de Olimpia Guaraní, vamos a hacer un salto por ahora y después vamos a retroceder. Sin problema. Bueno, el clásico más añejo mañana, y como tiró la frase Gustavito también, en el horario más añejo. Olimpia Guaraní, sí. ¿Alguna sorpresa tendrá Chiqui o no? Vos sabés que Luis Enrique hoy practica Guaraní, pero si me guío por lo que hizo ayer a la tarde, yo creo que va a repetir equipo. Es decir, ¿repetir al que empató 0-0 con General? Exactamente. Anderson Leguizamón, que yo tenía esa duda y sigo teniendo la duda, voy a esperar bien hoy la práctica de esta tardecita, de esta tarde mejor dicho, no tardecita. Anderson o Richard Prieto, pero así como están las cosas, va a jugar con sub-19, porque tiene
un apremio importante de cumplir esos minutos. Tiene que realizar aproximadamente 53 minutos de promedio por partido en lo que resta del campeonato, así que yo creo que mañana va a arrancar Anderson Leguizamón y jugar por lo menos 45 minutos. Entonces, y ya bajó ese promedio en el partido anterior porque lo cambió en el entretiempo. Sí, así mismo, Tano. Así mismo, porque estaba, igual apremiado, estaba ajustado con ese tema y el partido pasado. ¿Sabes qué partido entre comillas nomás, voy a utilizar un término bien nuestro, bien de los muchachos, bien de la ronda de charla? ¿Sabes qué partido le fundió en este sentido a Chiqui Arce y su plan? Aquel partido en cancha de River contra Tacuarí, ¿recuerdan ustedes? Sí. A los 15 minutos ya Miño fue cambiado y el plan era que por lo menos fue 70, 80 minutos César Miño ese partido, incluso Anderson estaba también y Brunito Díaz también estaba en el banco cuando eso, y cambiar sub-19 por sub-19. Evidentemente las cosas no fueron como se planeó y a los 15 minutos ya tuvo que salir el sub-19, en este caso fue César Eduardo Miño en esta ocasión, y ahora el que tiene la confianza es Anderson Chupe Leguizamón, y yo por eso me juego, Luis Enrique, me juego nomás yo, o todavía no hay información, hoy va a ser información, pero me juego que Anderson va a arrancar mañana el partido y va a ser probablemente este 11. Termio, Dani Pérez, Mario López, Paul Rivero Cantero, Mati Martínez, Mansur Cuello Chupe, Anderson Leguizamón, Danilo y Adrián Alcaraz, el más probable equipo para enfrentar a Olimpia en el clásico más añejo y en un horario, así como decía Gustavito, añejo también. Bueno, ¿algo más de Guaraní? Por ahora nada, aguantar hasta la tarde, esperar hasta esa hora para que nosotros podamos recabar un poquito más de informaciones con respecto al equipo y ver si finalmente va a ir este equipo, repetir equipo o a lo sumo realizar un cambio, cuál sería. Si es así, la entrada de Richard Prieto por Leguizamón en sub-19. Bueno, ya que está, quiero el equipo nacional que juega hoy frente a 2 de mayo, Dani, ¿tenés? Sí, Nacional que nosotros también, porque nos viene haciendo fútbol, igual nos guiamos nosotros por algunos movimientos tácticos que viene realizando en las prácticas, porque no son realmente muchas prácticas importantes las que realiza, porque tiene partido tras partido, hablamos del bueno de Bernay, pero sería este equipo, Luis Enrique: Anthony Silva, Juan Luis Alfaro, Claudio Núñez, Cañete, Rivas, y le pongo a Claudio Núñez o Blasi porque Claudio no terminó muy bien el último partido. Orlando Gaona Lugo podría regresar a la titularidad. Juan Fernando Alfaro, Cáceres, Mesa, Leandro Caballero y Bailone. Probablemente el equipo de Nacional para esta noche, Luis Enrique. Bueno, te vamos a estar escuchando más tarde, Dani. Si Dios así lo permite. Gran abrazo para todos. Bueno, atención, voy a la pausa con Robert y junto a Dani, y hay un detalle. Averigüemos, ¿podio para nuestro compatriota en la partida? Sí. ¿Parte en los primeros lugares? ¿Fórmula 2? ¿Fórmula 2? Joshua Trusken. Tercer lugar. Ya venimos. Pinturas Azuvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @Azuvinil_Paraguay. Pinturas Azuvinil, la mejor calidad en pinturas. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, coche semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco,
Ladrillo, call center 021-569-9000, Tupiru Villá. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipamos su cocina, a papá su quincho. Y eso no es todo. También sorteamos 20 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Por cada compra de 30.000 guaraníes que realices, generas cupones electrónicos. Sorteamos el próximo 30 de junio. Comercial Virgen del Rosario te espera en Luque, sobre Javier Bogarín Bertoni 14 de mayo. Sucursal 1, Cañada San Rafael, camino a Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más @Comercial Virgen del Rosario. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono. Por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate, descarga las bases y condiciones de www.comecipar.gov.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. Muy bien, estamos de vuelta. Estábamos comentando recién aquí con los compañeros. Jotita también confirma la información. ¿Tenés la grilla? Tercero parte, Joshua. Sí, ahí está. Tercero. Mira vos. En el Gran Premio de Imola, Italia, Tano. Sí. Donde el fin de semana se va a correr también la Fórmula 1. Caramba, digo. Los sudamericanos anduvieron muy bien en esta clasificación. Y Joshua incluso pudo haber sido mejor porque en las primeras pruebas estuvo mucho mejor. Solo que el brasileño después vino atrás y se terminó quedando con la pole. Bortoleto, que tiene apellido italiano, Gabriel Bortoleto. Sí. Pero fíjate, estamos mostrando a los televidentes y a la gente de la radio le comentamos qué apellido aparece en la posición número 6. Fittipaldi. Emerson Fittipaldi fue uno de los más grandes de la historia de la Fórmula 1. Y este es el nieto, Enzo. A las 8 mañana el sprint. Y el domingo a las 4 es la carrera del domingo. ¿Qué es lo que es el sprint? Explicana, no, todos somos... Es una carrera rápida, lo llaman. Es como ese sprint corto, ¿viste cómo le decía el jugador de fútbol, sprint corto? Claro, es una carrera, tiene menos vueltas. ¿De velocidad? No, tiene menos vueltas que el Gran Premio en sí, ¿verdad? Y la puntuación también, no puntúan los 10 primeros, sino puntúan menos. ¿Verdad? Es un plus una innovación que se ha dado ahora en las Fórmulas 1 y 2. Pero quedando tercero, Jotita Benicio Tano, nuestro compatriota, significa que tiene muñeca, que tiene talento, pasta tiene. Porque yo no creo que él tenga la infraestructura que tengan muchos otros equipos. Todo depende de la máquina también, del monoplaza. Eso es muy importante también, de la escudería en la que forma parte, pero definitivamente que Joshua tiene talento, eso es y su obvio, por eso buena. está ahí. Hasta la Fórmula 2 tiene que tener. Sí, su escudería es buena la que está, digo él. Sí, Williams. La Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina, pero tenés que hacer todo un proceso ahí. Lo bueno sería que él esté compitiendo en Fórmula 2 un tiempo más y que después ya pase a ser piloto de reserva. Piloto de reserva, piloto de prueba. Va quemando etapas entonces. Sí, claro. Porque es diferente la Fórmula 2 a la Fórmula 1. Hay diferencia. Pero qué lindo estar tercero ahí en el podio, fíjate en el podio. Porque este podio es para la carrera, no es para el sprint. No, esto ya es para la carrera. Este es para la carrera del domingo. Clasificación. ¿Verdad? Esta es para la carrera. En la grilla va a estar en la segunda banda. En la segunda banda va a estar él. En la segunda grilla. Sí, espectacular.
Espectacular por nuestro compatriota. Bueno, mañana Olimpia Guaraní, vamos a meternos mañana después en ese partido. Cerro Sol, ¿no se cambia el horario al final? No se cambia. No consiguió Sudamérica. Se va a mantener a las 8 el domingo. A mí me dijeron de que el que trancó fue General Caballero. El que trancó fue General Caballero. Sí, que eso puso al cambio de horario. Porque tenían que correr también el horario de su partido. Yo no pude cotejar, lo estoy haciendo casi General de manera local. responsable. General es local. General Caballero, sí, juega el primer partido General Y Caballero. es local. Sí, Y ya se contra programó Luqueño. el partido. No, para que se puedan dar los cambios, los 4 tienen que ponerse de acuerdo. Ah, porque ya se programó. Claro, pues están programados, ¿verdad? Como el caso que se dio el sábado, donde todos estuvieron de acuerdo y se pudo hacer el cambio, ¿verdad? Pero ¿y General a qué hora juega el domingo? 17:30. Y tenía que correr, no sé si para las 3 de la tarde o para después. ¿Y qué hora quería jugar el Cerro Porteño? ¿O qué hora tenían pensado jugar Sol y Cerro? Y creo que a las 15:30 o 17 horas parece que quería jugar Sol de América. Porque si era a las 3 de la tarde, tranquilamente te da el horario para que el segundo partido arranque General Caballero Luqueño 5:30. Sí. Y no necesitabas tocar el horario. Sebastián Aldama está con nosotros. ¿Cómo te va, Seba? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Luis Enrique te saluda. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Luis Enrique? Todo bien, todo tranquilo, ya expectante para nuestro partido el domingo. Bien. ¿Y mi amigo mayor cómo está? Bien, él está bien, está muy bien realmente, está esperanzado también y bueno, siempre al tanto del club, siempre ahí ordenando todo. ¿Y la comandante en jefe, tu madre? Bien también, ella también siempre al lado del presidente y bueno, siempre todos juntos, ¿verdad? Y tratando de ver cómo ir mejorando como club. Me alegro, Seba. Acá Altano me dice que ustedes no quisieron modificar el horario. ¿Le pidieron a ustedes modificar el horario del partido ante Luqueño el domingo? Realmente se quiso modificar, pero la comisión directiva, ¿verdad? O sea, se llegó a una decisión que más o menos también por el tema de la gente acá. El horario pues también es medio complicado acá, si es muy temprano, cosas así, entonces bueno, se prefirió como comisión, ¿verdad? Se tomó la decisión en grupal que se mantenga nomás el horario ya estimado. Entiendo, entonces es así, entonces General Caballero ya no para modificar, además ese horario creo que le queda bien para el día a ustedes, ¿verdad? Modificar, ¿a qué hora le querían modificar o cambiar, digo, Seba? Si no me equivoco, creo que eran las 4, no te quiero mentir, pero creo que serían las 4 y bueno, acá en el interior como esto se maneja muy diferente a lo que sería ya Asunción, ¿verdad? Nos conviene un poco más tarde, así también la gente ya está más libre, ya también después de la siesta todo más tranquilo. Sí. ¿En el interior sigue siendo la siesta sagrada? Ah, eso sí, siempre sí. Se almuerza, se comparte un poco con la familia y bueno, se descansa y después ya cada uno se va para algún lado seguramente. Perfecto. Bueno, se cortó una racha negativa con el empate de la vez pasada frente a Guaraní. Hoy de local, ya me imagino que van a buscar el domingo sumar de a 3. Sí, realmente veníamos de una racha difícil, ¿verdad? No se nos daba increíble así, el famoso no se nos quería dar. Hicimos un buen partido contra Olimpia, después en 2 jugadas se nos va el partido y bueno, yo creo que hay mejoría del equipo, también teníamos mucha baja, hoy en día ya te puedo decir que por fin ya no tengo jugadores en la enfermería, que tampoco tengo expulsados. Realmente ahora sí ya está empezando a salir el sol hacia Mallorquín. Una consulta cortita, no, de pura curiosidad. ¿Lo de Auche realmente fue de común acuerdo o una decisión personal o institucional? No, fue de común acuerdo ya. Realmente como veníamos, imagínate, con Guilla, hasta antes de ayer estábamos cenando acá en Mallorquín. Realmente fue de común acuerdo, el chico ya hace muy buen tiempo está acá, entonces más o menos para no desgastar algo que realmente dio muchas alegrías acá a la ciudad, al pueblo, que realmente él pudo venir a rehacer su carrera, a nosotros nos pudo ayudar a llegar a primera división, ¿verdad? Para no desgastar una buena relación. Y creo que el jugador y el club prefirieron nomás rescindir, ¿verdad? Es algo que fue de común acuerdo, el chico vino, se acercó, nos dijo y nosotros también entendimos su punto porque siempre lo que tratamos es de tener esa comunicación con nuestros jugadores, ¿verdad? Por eso imagínate en todo el tiempo que estamos
dirigencialmente nunca el club no tuvo ninguna demanda de algún jugador que salió, cosas así, ¿verdad? Entonces vino, hablamos y bueno, se solucionó todo rápido y seguramente va a ir a hacer sus caños, sus lujos en otro club que siempre eso es lo que tanto le caracterizó. Seba, gracias por el tiempo, fuerte abrazo, saludo a la familia. Dale, un abrazo. Gracias. Dale, Sebastián Aldama, gerente deportivo de General Caballero. Tenemos una breve pausa, ya volvemos. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640, Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805 Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Talle puede acompañarte. Ingresa a www.talle.com.py o llama al 021-689.000. Aseguradora Talle, viví seguro, viví mejor. Muy bien, estamos de vuelta, son las 13:15. ¿Tenemos fútbol hoy? Claro, dos partidos. 17:30 Ameliano Tridense en Luque. Ameliano hará de local en la ciudad de Luque. ¿En la República? Y a las 20 Nacional 2 de mayo. ¿Qué? Qué rápido saltó el partido, ya veo el porqué. Te va la... Ahí estaremos. Por cábala el profe no puede ser. No, tranquilo, una presidenta. ¿Qué partido hace, hermano? Y voy a hacer Libertad River, Tacuarí Libertad en cancha del Quelito. No, mañana. Pero hoy. No. Déjenme respirar, hermano, déjenme respirar. O sea que hoy estás libre, ya. Acá está, dos muchachos ayer estuviste jóvenes. Libre. No, pero ayer estuviste libre. Esperanza de la patria, estos son. Que yo estoy todos los días. No. Me va a preguntar Luis Enrique, le voy a decir, hoy juega Red Bull con no sé quién, porque yo no sé más del lunes de su partido. ¿Qué problema psicológico tenés? Se me mezclan todos los encuentros. ¿Cuál es el problema? ¿Estás libre, Benicio? Pero déjame respirar, Luis. ¿Cómo que respirar? Si vos seguís así, le va a robar el oxígeno a todo el mundo, más o menos. Zuliano no existe. Yo creo que acá hay un... Voy a llamarle un poco a... Se llama Contubernet. No, le voy a llamar a Gustavito a que me presente un informe. Con 48 horas de anticipación. Demasiado ventaja que tenés, Benicio. ¿No podemos hacer esa tabla de minutos jugados también nosotros? Pueden hacer. Vamos a hacer esa tabla de minutos jugados. ¿Sabes cómo va a salir en la cola, Benicio? ¿De acuerdo a eso, contrato? Voy a perder 3 puntos. ¿Sabes cuándo se va a solucionar este tema? Cuando Deporte Total se maneje como los clubes. Por minuto. Que se pague por partido. Me gusta esa... Brillante. Apoyo esa moción. Me conviene. Benicio. A vos no.
Por favor, Auxilio. Vamos a hacer un raconto, como te gusta decir. Vamos a hacer un raconto. ¿Cuánto? Hay muchas cosas que se van a solucionar. Sí. Bueno, tenemos 2 partidos hoy, Tano. A primera hora, el partido ameliano trinidense es local en el Feliciano Cáceres Ameliano, equipo que viene demasiado bien. Que la vez pasada nos mareamos todos con Ameliano. A ver, ahora que estoy viendo, prácticamente festejábamos la clasificación y acá el vicepresidente no dijo nada. ¿Cómo está el caso de Ameliano? Al final no está clasificado todavía. Por el resultado del otro partido. Copa Sudamericana. Ayer mencionamos eso. Sí, por el resultado del otro partido. Sí, pues Danubio vino a complicar todo ahí. Sí, totalmente. Estando ya con posibilidad de igualar en puntos. Dicen que, hablando un poco de que vos dijiste que va a ser el partido de Libertad, averigua un poco que tener buenas migas con la gente de Libertad. Dicen que el ingeniero Guyari podría ocupar el cargo que dejó de los Ríos. Bueno. Podría ocupar. Vamos a averiguar. De los Ríos puede ser. Sí, está bien. Le molestó que parece que un cruce de palabras con el presidente honorario, entonces prefirió dar un paso al costado de los Ríos. Es lo que a mí me dijeron, ¿verdad? Tuvo un problema. No sé si fue con el papá realmente o con el hijo de Horacio, el inconveniente. Pero me contaron de que por allí hubo un impasse. Y entonces Jorge de los Ríos dijo, no, mutis por el foro, y se retiró y salió de la selección también, recordará. Sí. Porque él era ojo y oído y mano derecha prácticamente del presidente honorario en el tema fútbol, ¿verdad? Y no sé, parece que hubo un pequeño impasse ahí con, no sé si con el hijo, me dicen, o con el papá. Pero bueno, a modo de información nada más. Y el ingeniero Guyari podría ocupar ese cargo que dejó Jorge de los Ríos. Hay una cuenta que está corriendo por ahí supuestamente de que no hay licitación, que nadie se suspendió la licitación de la obra Olimpia. Yo entiendo que la obra la llevará adelante una empresa que ya está ligada a la Conmebol. No quiero tocar de oído, pero aclaro que esa cuenta que está corriendo con una supuesta información de que los medios no quieren hablar de ese tema de la licitación, esa cuenta es trucha, no es real. Y la información que nosotros manejamos es que hay una empresa que ya está ligada a la Conmebol, ¿verdad? Que trabaja con Conmebol y es la que va a llevar adelante. No es que se va a llevar una licitación, entiendo que al final va a ser la empresa que está ligada, ¿verdad? Y hasta ahora el presidente de Sudamérica nos decía que no hay cambio de horario, ¿verdad, Michael? Pero vamos a intentar si podemos hablar con él, a ver si definitivamente, porque Cerro tiene intenciones de cambiar. No, pues no va a poder más si ya no se si puede. General Caballero, claro, ya no se puede. General Caballero no hay forma de cambiar. Ya no hay forma de cambiar. Es cierto. La única posibilidad es que jueguen a las 3 de la tarde. Esa es la alternativa, que intercambien posiciones. Sí. No. Sí. Juega a las 3 de la tarde Cerro y mantiene General Caballero su horario 5:30. Y sí, claro, eso, inviertan el orden, porque el General Caballero va a jugar primer turno y Cerro segundo. Sí. Que invierta Cerro al primero y General se mantiene en su horario. Sin que le afecte el horario general. Sin que le afecte el horario. horario. Ahí no va a haber inconveniente. Y ojalá. Porque la gente de Cerro quiere adelantar. Es que amerita, el clima amerita jugar en ese horario. Sí, pero domingo. Está Raúl González. Raúl, presidente, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, Luis Enrique te saluda, presidente, aquí con Jotita, con el profe y con el Tano. ¿Agotadas las chances o hay posibilidad de modificar el horario para el partido frente a Cerro Porteño del domingo, presidente, o ya no hay modificación? Y se siguen haciendo las gestiones. En ese sentido, Michel Sánchez, la gente de la APF también está poniendo de sí para poder ver si podemos cambiar el horario del partido, porque realmente a las 8 de la noche un domingo ya no es buen horario, y menos si hace frío, ¿verdad? O sea que podría ser 3 de la tarde. No, las 3 yo creo que no, porque la gente de Cerro creo que todavía no llegó de su viaje de Brasil. No creo que sea a las 3 de la tarde. Sería lo ideal, ¿verdad? Pero es difícil ahora. ¿Y qué horario propone o piensa la gente de Cerro también en una buena predisposición de ustedes también y la gente de la televisión, entiendo, ¿verdad? Sí, realmente se tienen que alinear varios factores, ¿verdad? Cerro creo que pretende jugar, o sea, están pretendiendo 5:30, pero para eso tendría que adelantarse el partido de General Caballero Mallorquín a las 16 horas.
y ellos, yo hablé ayer con el presidente de General Caballero y me dijo que se están jugando las finales del torneo de la zona, entonces en un arreglo que ellos tienen con la liga de la zona no pueden jugar a la tarde porque calculo que también la gente va a mermar en el espectáculo. Es cierto, no, recién cortamos con el gerente, con Sebastián, el hijo del presidente, y nos decía que ellos se mantienen y que van a jugar 5:30 el domingo. Sí, así mismo. Ayer muy gentilmente me atendió el presidente de General Caballero, Julio Aldama, y estuvimos hablando y lo máximo que ellos podrían es atrasar media hora al partido hasta las 18, pero para ello todo el cerro debería empezar 3:30 de la tarde más o menos, y eso es medio difícil. Entiendo. Y al final, entonces, más allá de las gestiones, ¿qué posibilidades hay? ¿Cuál es la realidad del caso, presidente? Yo soy un hombre de fe, Luis, que estoy esperando un milagro. Está bien. Que pase algo, ¿verdad? Y que realmente primen la cordura, ¿verdad? Porque honestamente, por más precios populares que pongamos, no creo que haya mucha gente a esa hora el domingo. Entiendo. Sí, no, la gradería ya está en precio de 15.000 guaraníes, o sea, son populares de todo punto de vista. Plateas 30.000, preferencia 50.000, súper popular es la entrada que han puesto usted, presidente. Bueno, yo tampoco soy hombre de poca fe, ¿verdad? Pero ojalá que se dé. Bueno, va a debutar Claudio Duarte, nuevo entrenador de Sol de América. Ojo con ese detalle, mira, técnico que debuta generalmente quiere dar el golpe. Ojalá. Ahí yo que soy hombre de fe, yo otra vez. Ojalá. Necesitamos un triunfo. Bueno, presidente, sigan las negociaciones. La gente de Cerro está en contacto contigo, ¿verdad? Sí, estamos en contacto, estamos hablando y bueno, vamos a ver qué pasa. Si se cambia es para las 4 de la tarde, dijiste, ¿verdad? Y así como están las cosas con la gente de Mallorquín, yo creo que esa sería la solución, ¿verdad? Pero hay que ver si Cerro esa hora quiere o puede jugar, ¿verdad? Entiendo. Presidente, un abrazo, perdón de que le hayamos cortado la siesta. No, tranquilo. Abrazo, Raúl González, presidente de Sol de América. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pintura, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Visita JC Comercial para encontrar el mejor regalo para mamá. Lo mejor en bazar, vajillería de primera, hornos, microondas, hervidoras, masajeadores, todo para el hogar. Y para la mamá deportista, todo para el gimnasio. Encontranos en Teniente Tazuca Seana Díaz y en el Instagram como @JCComercialPY. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para
bebés, niños y adultos. Y los productos posolares, sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Mega Loto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos 2.415 millones de guaraníes este domingo a las 19:45 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express y aquí pago de todo el país. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. Bueno, estamos de vuelta, estamos aquí en 1 de marzo, 780 AM Deporte Total. ¿Dónde está el pendejo? No vino el pendejo, ya estamos en el espacio de los oyentes, hoy que le queremos dar ahora 2 partidos. El partido de segundo turno nacional frente a 2 de mayo. Tano, ¿vos vas a estar en ese partido? Sí, ahí vamos a estar, con este equipo el 2 de mayo y este equipo recontra necesitado de el dueño de casa, el conjunto tricolor, Derlis Benítez, el árbitro, y en el bar estará Carlos Paul Benítez. 20 horas. 20 horas. Con llovizna y con frío. ¿Con Héctor Agüero está hoy? ¿Con Héctor? ¿O con Juan José? ¿O con Johnny? Estamos mucho ahora, Estamos mucho. Vamos a chequear con quién estoy. Comentarista lo que falta más. Eso es lo que necesitamos, un poco más de apoyo. Sí, pero hoy viene otro para reemplazar. O por lo menos de lo que están, que labure un poquito más, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos. ¿Qué pasa, Benicio? Y no, me pongo el sallo. No, yo no creo que ese palo sea para mí, gallinero, ¿verdad? No, pero para el nada. país, Benicio, Joder, profe, estoy hoy, que otro haga poco. El país sabe. No váyate, mala fama. Pero la vez pasada los invitados se quedan más tiempo que vos acá. No. Tranquilo, tranquilo. Los 2 invitados de lujo, Walter Fete y el profe Benicio. Yo no tengo velas del entierro. Yo estoy acá. No estoy allá arriba en producción. Se va a estudiar tu prontuario, Dani. Yo no tengo velas del entierro. Tranquilo. Hablando de salud, me permití un saludo para el señor Mario Barros. Es el chofer de plataforma que me trajo hoy. Me contó que escucha todos los días el programa. Bueno, un saludo para el señor Mario Barros. ¿Tiene apellido de corredor? De corredor, de automovilismo. Sí. ¿Es o no? No, no sé. No sé porque su tarjeta me entregó acá al bajarme recién. ¿Y tú otro vas a retirar hoy? Si Dios quiere. Si Dios quiere y la billetera lo permite. Mucha sinceridad. Sí. ¿Qué tal, pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique, Jotita, Tano, profe Benicio Martínez? ¿Y por qué le saludas hacia él? ¿Te extraña verlo? ¿Te sorprende? Le extraña el profe. ¿Pero cómo? ¿Acaso no le ve siempre? Fuerza Nam. Saquen sus conclusiones. A ver. Mandi, Nandi, blending el teléfono. ¿Alguien me puede descifrar el Mandi en el música? teléfono, dice. Fuerza Nambi Bulín. ¿Ese qué es lo que dice? ¿Nambi o Mandi? No entiendo. No escucho bien. Metió una fusión. Nambi Bulín. Fuerza Nambi Bulín. Eso yo entendía mal. Con razón. Posiblemente yo no soy parte de la generación de cristal, por eso sigo aquí. Comenzamos con los audios 0986-780-780. Escuchamos. Mateco, radio primero. No se escucha. Yo estaré la cero técnico hoy traí ya por los cambios míos. Hoy ponerle jugadores humanos no sé. Y yo estaré a brasileros ni de ya jugué esa y cuey. Oye yo pues cago su becuera. ¿Qué tal, señores? ¿Qué tal, los muchachos? ¿Por qué ya le atacan a trabajar al profe Benicio, será? Cierto. El tipo que más trabaja, el señor que más trabaja ahí, el profe Benicio. Por favor. El que más sabe, el que más dice, el que no tiene pelo en la lengua para decir las cosas. Sí, señor. Bueno, acá me confirma Gustavito Gailán. Cerro depende de sí mismo. Eso es lo bueno. Y lo malo también que depende de sí mismo. Qué bárbaro. Bueno, un cortito. Esto tiene retorno Gustavito Gailán en el caso de la obra. Absolutamente no hay nada. Todo va viento en popa. El informe de Gustavito. Incluso me reenvía lo que le envió el presidente. Yo no entiendo esa información. No, yo parece creo que, maliciosa. Yo creo que una información maliciosa. ¿Por qué habla de licitación? No, pero la cuenta no es real. No, para mí es un chiste, eso fue un chiste.
¿Por qué debería estar obligado a Olimpia a hacer una licitación para...? No entiendo. Salvo que diga eso en los estatutos, ¿verdad? Y aparte ya comenzó la obra. La obra está en marcha, ¿verdad? Eso es lo que dice acá el presidente. Bueno, seguimos. Buenas tardes a la mesa. A la bendita hasta qué punto tiene crédito de los periodistas del entrenador. Enzo Jiménez, una falla, le tiraron el pozo. Y después Arzamendia. Marcelo, con la edad que tiene, se muestra que tiene mucha experiencia, mucha visión de juego. Herea. Arzamendia a nadie anoche, comparando con el lateral izquierdo de Fluminense, le falta mucho. O sea que año luz le falta a Arzamendia para que llegue la calidad que tiene Marcelo. Marcelo es 1 en 1 millón. No me voy a decir otro día. Buenas tardes, 780. Yo quiero opinar sobre Cerro Porteño, sobre el resultado del ayer. Yo no sé qué tiene ese jugador Arzamendia a los técnicos. Es demasiado ese tipo, una vergüenza como juega. Se agacha, no tiene personalidad, no tiene juego colectivo. ¿Qué es lo que tiene ese jugador? Y aparte, eso es por culpa, él se le dio al jugador, al central. Como un jugador de primera le van a pasar estas cosas pasando un pase corto. Es una vergüenza. Eso tiene que sacar de Cerro inmediatamente y algo. Qué bárbaro, no tiene solución ese tío, ya se le dio mucha oportunidad. Gracias, hermano. ¿Otro audio? Luis Mateco, Luis Enrique Pérez, Tano, ahí el profe, ahí Jotita y ahí el joven amigazo. ¿Cómo están todos? La semana pasada le vi en un sanatorio Santa Julia. Se fue a consultar el amiguito Mandibulín. Un saludo. ¿Dónde te fuiste a consultar? Ahí el sanatorio que mencionó. ¿En qué nivel? ¿Te atacó tu alergia, Ron? Me atacó mi alergia. Se viene un reposo. Otro audio. Muy buenas tardes, señores. Mis saludos y respeto a cada uno de ustedes, los que componen la mesa de Deporte Total. La pregunta sería, ¿por qué no dan la importancia real a la Liga Nacional de Básquet? Empezando por los comentarios en mesa y posteriormente a lo mejor alguna transmisión vía radio, 1 de marzo, o incluso si pudiera haber alguna alianza estratégica con TV-Sport para darle la real importancia a un deporte que tanto auge tiene y tantas emociones nos depara. Muchísimas gracias, señor Eugenio Soy. Gracias, don Eugenio. Y razonable, es amante del básquetbol, quiere un poquito más de difusión. Sí, amerita. Muchas veces intentamos recabar datos, nuestro amigo Domínguez es el que nos provee un poquito los datos, pero falta realmente mayor información del básquet. Bueno, breve pausa, ya volvemos. Los mejores precios en combustibles te lo da Ecopetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Ecopetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Ecopetrol, vamos. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos. Comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Con Comecipar cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comecipar. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados
Estados Unidos. Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. Muy bien, estamos de vuelta, son las 13:38. Seguimos con los audios. ¿Qué tal, muchachos? Lo que dice el presidente de General Caballero, la gente en el interior tiene otra costumbre. Guaunte que tiene la costumbre de irse bien tarde a ver un partido de fútbol chupando frío ahí. No, la gente en el interior sí tiene más ganas de irse más temprano, sigue. Y la otra solución, el milagro que dice el de Sol de América, es que se pueda jugar los dos partidos al mismo tiempo. ¿Cuál es el problema de que la televisión autorice que se juegue al mismo tiempo si tienen 2, 3 canales que pueden transmitir al mismo tiempo? Ellos nomás son los que tienen que autorizar y ya. No es tan difícil el tema. No, tu reflexión es correcta. La reflexión del oyente de la radio o el televidente es correcta. Pero la empresa o el canal de cable que tiene los derechos no lo va a hacer. No. Pero ya hizo en esta temporada. El viernes tuvimos 2 fechas a nivel atrás. internacional. No, tuvimos ya 2 partidos en simultáneo. Porque era una ocasión en la cual la APF misma había programado, entonces ahí... Sí, porque ya no había día ni horario disponible por los partidos sudamericanos y Libertadores y demás. O sea que una acción forzada. Si hay voluntad de la empresa. Claro que se puede. Claro que se puede dar si hay voluntad. Tiene razón el oyente. No, por eso dije, correcta reflexión del oyente. Hay que ver también su grilla, la cantidad de partidos de intermedia, el domingo a la tarde. Y bueno, lo que pasa es que también tiene fútbol español, no me vaya a italiano. tirar la lengua Tano. No, yo te digo nomás desde el punto de vista de programación. No, tiene mucho fútbol. Hay que reconocer que la empresa de cable te transmite mucho fútbol, no solamente español e italiano, te transmite también intermedia. Bueno, entonces yo te respondo de esta manera. Yo no quería hablar. Pero sí, yo sé lo que vos sos antiguo. Claro, pero si asumí la responsabilidad, quiere decir que estás en condiciones. Y si no asuma. Y sí, pero hay un acuerdo seguro, profe, que en donde ellos no te van a salir perdiendo nunca. No van a permitir. Tenés que tener en cuenta el tema del VAR también. Yo creo que ellos incluso deberían ser los primeros en cambiar. Y por eso te digo, si no están en condiciones, entonces, hermano, no te comprometas. O me comprometo, no vaya a agarrar todo. Pero da también oportunidad a otra empresa entonces. Pero perdón, Benicio, en cuanto al VAR que dice Jotita, 2 partidos se pueden hacer. Sí. Porque hay 2 equipos de VAR. Y está bien. Por eso que se hacen 2 partidos por día. No, pero cuando hay que mudarse. Pero esto no es una cuestión de condición, profe. Esto es una cuestión de deseo y de conveniencia. ¿No? Eso dijo él. Y él dijo que si hay predisposición, se puede hacer. No, pero acaba de decir también el profe, porque sí, es que no está en condiciones que... Ese es en cuanto a lo que le planteó Jotita. Claro que el VAR hay 2 equipos. Pero sí se puede 2 partidos. 2 partidos se puede hacer. 2 partidos se pueden. Claro, no, yo me refiero al otro, cuando se habla también, hay partidos, la intermedia, esto. Y sí, y tenés razón. Claro. No puede agarrar todo. Pero a las 3 de la tarde podrían jugar, pero aparentemente Cerro no quiere jugar en ese horario. Y no llega todavía por el horario, dijo el presidente. No, que no tiene nada que ver. Si Cerro jugó anoche, el reglamento habla de 60 horas. No sé por qué se refirió en ese sentido el presidente de Sol. Yo creo que se equivocó en ese sentido. Y Cerro llega hoy a las 5 de la tarde. Claro. De hoy a las 5 a las 3 de la tarde. Del domingo. El domingo ya son 2 días, ¿verdad? Seguimos con los audios. ¿Qué tal los máster del deporte? Bateco. Quiero. Cerro pudo Mashra. Qué puches. Perdiendo 1-0 se fue a empatar, luego metió Churín. Bueno, no sabe, pero metió al fin. No podemos mantener nomás así. Vamos a jugar a grande, como grande equipo. No vamos a achicarnos. Ese digo Marcelo Miandes ya está. Me marcamos ahí. Me ha jugado, claro, me ha lomo para darle. Golazo. Mira donde Llanas ese de ya ni respira. Y ese ganso también. Mira donde ya ni respira, de ver nunca ya. Pero bueno, vaya puta.
Pero vamos a ganar acá de local, Colo-Colo. ¿Otro audio? Hola, buen planteamiento de Cerro ayer. Se hizo lo que se pudo, ¿verdad? No estoy de acuerdo con la inclusión de Carrascal. Carrascal no va para estos partidos. Carrascal no tiene marca, pierde la marca y sigue entrega mal. Es para un partido más tranquilo. De local puede ser. Una locura es siempre sacarle a Churín por sacarle, ¿no? Muchos pues no entienden cómo juega. Churín pues es muy táctico. Vos cuando le sacás a Churín te vienen todo encima porque ataja él arriba. Esta. Pausa y venimos. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus Gel Flex Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor, con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.by o en Instagram como Clash Motor. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay, en Pinedo Shopping. Juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para MIPYMES y asalariados, estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. En tu casa también llueve más adentro que afuera. Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. 13:45, estamos en 1 de marzo, Deporte Total. Hoy estamos con dos partidos. Vamos a estar con Juan José, con Carlos Gómez, con Héctor Agüero y con el Tano en los partidos Nacional frente a 2 de Mayo y Ameliano Trinidense. Este último primero se juega, en primer turno se juega, digo, en la ciudad de Luque. Ahí va a ser el local Ameliano. Tenemos más seguidores, a ver. Seguimos con otros audios. Escuché que la gente ya pide transmisión de pádel. Ahora el señor pidió básquet. ¿Será que se puede transmitir ajedrez por radio también? Y Catu. Otro audio. Buenas tardes, Luis Enrique, el profe Vinicio, el Tano y Jotita Bernabé. Pienso que el VAR le está jugando en contra a Cerro. No puede ser que aquella vez en la olla se haya convalidado un gol en offside y ahora nuevamente un gol anulado por el VAR. Y o si no, Cerro fácilmente ya hubiese ganado una Copa Internacional, aunque sea jugado una final. Y bueno, es lo que nos toca vivir. Fuerte abrazo.
¿Qué tal, muchachos? Como siempre, nunca me pierdo el programa. Les saluda Pepe de New York. Tengo que darme mi dosis de deporte total, sí o sí. Si no, me pongo nervioso. Bueno, gracias. Esta vez no vengo con recitado, Luis Enrique, pero quiero decir nada más que son un genio. Seguramente el profe fue y sacó su libro donde dice cómo trabajar menos y ganar lo mismo. Porque eso es lo que hicieron esta semana. Bueno, estos días que invitaron a los jugadores. Ellos trabajan por ustedes, hablan, ustedes entretienen un poquito, pero al final de la semana el cheque viene completito para ustedes. Porque los invitados de lujo, ni Antolín ni los otros jugadores lleven esa tajada. Así que genios totales. Un saludo a mi pana Juan Carlos Bleque de Queens. Deja un saludo. No tengo paraguayo residente en el exterior. ¿Otro audio? En Queens. Buenas tardes. El saludo para Queen y él está en Nueva York, Pepe. Señores de la mesa, una opinión o sugerencia constructiva. ¿Por qué cuando hay encuentros internacionales, ya sea Sudamericana o Libertadores de los equipos, no se enfocan directo a ese encuentro? Y justo ese día le invitan a alguien. Ahora, por ejemplo, tenían que haberle invitado a alguien. Y para colmo le invitan a uno que es Olimpia o Cerro. Y justamente está jugando el equipo contrario. Fuerza, siempre les veo. Gracias. Gracias. Le va a responderle. Me toca ese micrófono. Pero con altura. Una sola pregunta más le quiero hacer. Aunque haya sido así, y un olimpista jugando Cerro a la noche, ¿no fue didáctico, ilustrativo la presencia de Antolín Alcaraz? Eso nomás te pregunto. No, además es la persona, no la camiseta que defendió. Claro. Estamos reyendo a un jugador mundialista, un jugador de ejemplo de cómo comenzó allá en el interior, en un club de una compañía de Ñemby. Él no quería ser jugador de fútbol. Por eso le digo, vayan y digan a la directora que me dé permiso. Él estaba seguro que la directora iba a decir que no. Hay tantas lindas cosas, además una persona que se formó, se preparó. Sí. Aparte no jugó solamente en Olimpia, jugó en la selección, jugó en Libertad, jugó en Inglaterra. Quería ver si podía jugar en esa liga. Es también un desafío personal. Claro. O sea, a ver si puedo. Fui y jugué. Mañana vamos a tener un resumen. Tuvimos invitados de lujo, pero mañana producción se va a encargar, y ya le adelantamos a todos los oyentes de la radio, los fragmentos más importantes de Antolín Alcaraz y de Diego Gavilán. Los dos últimos invitados. Ya está. Ya entendí. ¿Me vas a ayudar? Ya entendí todo. ¿Me vas a ayudar? Mañana, Antolín Alcaraz y Dieguito Gavilán van a estar. ¿Qué, Rafa? Antolín Alcaraz y Dieguito Gavilán. A ver. ¿Otro audio? ¿Qué tal, señores? Luis Enrique Pérez, dijiste técnico de Utagana. Te doy otro dato. Equipos dirigidos con ADN cerrista como Trovadio Duarte, Cabo y compañía jamás le ganan a Cerro, papá, hace años. Mira vos. Buscar la estadística con Michel que siempre le pido. Mira vos. Dale. ¿Otro audio? Vosotros sabéis ahí en la mesa que el Ciclón va a ganar contra Colo Colo. No os preocupéis. Tú lo sabes, profe. Pues vayamos al corte con Robert. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor calidad en pinturas. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viaje
Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipamos su cocina, a papá su quincho. Y eso no es todo. También sorteamos 20 vales de compras de 1.000.000 de guaraníes. Por cada compra 30.000 guaraníes que realices, generas cupones electrónicos. Sorteamos el próximo 30 de junio. Comercial Virgen del Rosario te espera en Luque, sobre Javier Bogarín Bertoni, 14 de mayo. Sucursal 1, Cañada San Rafael, camino a Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más, @Comercial Virgen del Rosario. Muy bien, estamos de vuelta y tenemos ahora el material, la foto de un personaje. Mario Ferrero creo que lo tiene que conocer. Imposible con Mario que no lo conozca. Nos han enviado la foto del querido Curerain con la camiseta de Olimpia. Él cuando iba a norte llevaba la de Cerro y cuando iba a sur la de Olimpia. Unión Club, esta es una marca de cigarrillo que era de Nicolás Bo, ¿verdad? De Nino Bo era, ¿verdad? Sí. ¿O no? Sí, entiendo que sí. ¿O era de Osvaldo ya? Creo que era ¿De Tabacalera ya? No, de Nicolás. De Nicolás Bo era, ¿verdad? Unión Club. Unión Club de Nicolás Bo era. Pero había otro también. El famoso Curerain. Sí, 2, 3. Marca, pero sí, todo de tabaco negro, sí. O sea, cigarrillo negro. Exactamente. Ya estamos divisando en la parte de producción a la bella Sole, nacida en Vallepucú, Areguá, ciudad de la Frutilla, hincha de Cerro Porteño, simpatizante de Cerro Porteño. A su lado está Julio, nacido en el territorio paraguayo, hincha de Olimpia. Tenemos de toda una mezcla en el área. Y al lado está la bella Denise también, que es de Cerro Porteño. Y al otro lado está el bello Gustavito. ¿Con quién va a hablar Gustavito? Cobrador. A ver. ¿Quién está? ¿Quién está, Gustavito? Me va a decir Gustavito ahí. Qué sorpresa trae Gustavito. Así que dame. Marcelo Cardoso, de Bueno, nuestro DT financiero. Marcelo, ¿cómo te va? Luis Enrique te recibe. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Saludos a toda la mesa ahí que está presente. Bueno, aquí estamos analizando y discutiendo fuerte con Jotita, con Benicio, Tano. Y era oportuno que vos ingreses para poner un poco una buena vibra en todo lo que está acompañando Bueno, en una tremenda inversión en el área deportiva y ni qué decir en la parte futbolística. Así mismo como decir, Luis Enrique, nosotros estamos apoyando a full lo que es el deporte paraguayo. Y en esta ocasión la charla va un poco más allá que solamente mejorar la experiencia para el cliente o para los hinchas. Aquí estamos hablando de mejorar un poco la calidad de vida de los verdaderos protagonistas, ¿verdad? Que son nuestros futbolistas y nuestras futbolistas que participan de todas, en este caso de todas las selecciones que forman parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Lanzamos un programa que se llama el DT Financiero, que justamente lo que busca es un poco educar financieramente a todos estos actores del fútbol, para poder justamente enseñarles, educarles, que aprendan sobre el tema de las finanzas y a través de expertos financieros y una plataforma digital que construimos con la gente de Más Money, podamos darle ese acceso a todas las instancias y todos los estamentos del fútbol. Marcelo, Benicio te saluda. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Bien. Marcelo, una pregunta nomás. Creo que esta iniciativa de Bueno es pero fantástica, magnífica, porque famoso, le van a ayudar a saber manejar su plata a los jugadores. Así de sencillo nomás. Así mismo como indicás, nosotros accedimos a un estudio a nivel global que nos indica es que 7 de cada 10 atletas o deportistas
que acceden en su vida a tener grandes ingresos terminan en bancarrota, terminan en la quiebra. Entonces, tomando estas estadísticas o estos datos que nosotros vimos a nivel global, desarrollamos en conjunto con la APF un programa de educación financiera para todos los deportistas, futbolistas y las futbolistas que participan de lo que es un poco este nivel de educación financiera, que es lo que queremos inculcar sobre todo, tanto para los niveles formativos, los que están iniciando recién, los que están empezando, pero sí también para nuestra selección absoluta, que ya estamos hablando de ciertos niveles de ingresos importantes, un jugador o una jugadora ya consagrado o consagrada que está recibiendo ciertos ingresos, y bueno, estamos ahí para poder ayudarle, aconsejarle y recomendarles cuál es la mejor forma de invertir su dinero para que el día de mañana, cuando el retiro toque la puerta, que ellos sepan y estén preparados para lo que se viene después, ¿verdad? Marcelo, este es un tema profundamente importante, porque una plataforma de educación financiera para los futbolistas, porque lo que acabas de decir después de que Penicio te planteó es cierto. Nosotros somos testigos que hace rato estamos en el periodismo deportivo de que grandes glorias, grandes figuras del fútbol por cuyas manos han pasado buenos contratos, buena suma de dinero, después terminan en situaciones muy críticas, y es por la falta de capacidad para administrar. Yo creo que esto no es para una entrevista así corta y breve. Nos gustaría tenerte en el estudio de televisión y radio de Deporte Total cuando podamos fijar contigo y por instruir, porque esto es ilustrativo. Yo entiendo el negocio de Bueno, es una entidad financiera que está rompiendo con todos los esquemas, eso vale la pena decirlo, pero lo que vos estás transmitiendo ahora sería bueno poder debatirlo pausadamente con muchas consultas que te va a hacer mucha gente, porque esto que vos decís, transmitimos a los jugadores de la selección, a las chicas de la selección, a los jugadores profesionales, también puede servir para ese ciudadano paraguayo, jugador o no jugador de fútbol profesional que está afuera, en el interior, escuchando para aprender y prestar atención a lo que vos estás diciendo. Por eso yo creo que esta jugada brillante, fabulosa que están haciendo con la APF, ustedes, Marcelo, merecería una presencia tuya aquí en los estudios nuevos de Deporte Total de la mega cadena. Sin problema, con muchísimo gusto me puedo acercar, inclusive puedo llevar a expertos financieros que me acompañen para poder charlar un poco sobre estos temas y ver qué tipo de ayuda podemos dar en general. Nosotros, de todas formas, como banca digital, tenemos 24/7 disponibilidad para que cualquier ciudadano paraguayo se pueda acercar a nuestro centro de experiencia, puede utilizar nuestra aplicación, nuestros canales digitales para contactar con nosotros, que siempre va a haber alguien que pueda asesorarle, ayudarle o inclusive informar y educar. Pero eso es un poco uno de los pilares estratégicos que tiene Bueno Bank, la educación.